Bien, pues como decía, buenos días a todos. Vamos a empezar este taller extra. Si recordáis, lo comentamos en el taller cero, que ya tuvimos hace unas semanas, donde os explicamos un poquito cómo teníais que cumplimentar el formulario de la propuesta de vuestro trabajo final de estudio. Y hoy os vamos a impartir, estará conmigo mi compañera Constanza, que bueno, pues estará pendiente del chat, aunque mi recomendación es que, bueno, esperemos a que veamos las diferentes explicaciones. Si surgen dudas en el momento, pues como digo, estaremos pendientes del chat, pero mejor esperar a ver todo el taller y luego dejar las dudas para el final, ¿vale? Pues para que sea la sesión un poco más dinámica, no la cortemos y así pueda fluir todo perfectamente. Bueno, eso, como os decía, el taller de hoy simplemente es un taller que os hemos querido impartir, bueno, pues por si alguno de vosotros tiene intención de aprovechar el verano para trabajar en el TFE, pues que lo pueda hacer de manera autónoma, ¿vale? Ya sabéis que el TFE, lo explicamos también en el taller cero, es un trabajo de carácter autónomo, es decir, hasta ahora y en estos momentos estáis en las asignaturas del primer cuatrimestre, en el que todas las semanas tenéis una sesión, incluso en alguna semana pues tenéis alguna sesión más. Tenéis el foro para preguntar a los profesores y demás. Sin embargo, la asignatura de TFE es una asignatura más personal entre el director y el estudiante y, como digo, es un trabajo mucho más autónomo en tanto en cuanto pues vais a tener una entrega separada aproximadamente por un mes, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí tenéis que trabajar vosotros. Es un trabajo de 12 créditos, o sea, requiere de una dedicación y un esfuerzo importante y por lo tanto, bueno, pues como digo, si hay alguien interesado, que dispone de tiempo, que quiere empezar ya, pues que lo pueda hacer con este taller que os vamos a impartir y evidentemente con toda la documentación que tenéis disponible en el aula, ¿vale? Que es fundamental que la consultéis para poder elaborar el trabajo. Eh, Evidentemente habrá otros que vais a terminar el primer cuatrimestre y os va a apetecer descansar y decir, bueno, pues mira, yo en septiembre ya me pongo con el TFE, pues perfecto, ¿no? Septiembre es cuando inicia la asignatura, es cuando inicia el segundo cuatrimestre y entonces os podréis poner con ello. Pero lo dicho, si alguien quiere empezar antes, TFE, TFM es lo mismo, ¿vale? Trabajo final de estudio, trabajo final de máster, no os preocupéis. O sea que es lo mismo un concepto que el otro, ¿vale? O sea que por esa parte no hay ningún problema. Venga, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo voy a poner así y así lo vemos mejor. Bueno, pues lo que vamos a ver es eso, ¿no? Que os vamos a explicar un poco cómo podéis aprovechar el tiempo y avanzar en este contenido del trabajo, cómo abordar el contenido del trabajo para cada uno de los epígrafes que os vais a encontrar en la plantilla que necesariamente tenéis que utilizar y que tenéis disponible en el aula, junto con el documento de instrucciones que necesariamente tenéis que utilizar, ¿vale? Esos dos documentos, la plantilla y el documento de instrucciones, son de uso obligatorio para elaborar el trabajo, ¿vale? Todos tenéis la misma plantilla y todos tenéis las mismas instrucciones. Lo que cambiará es un poco el enfoque que cada uno le dé a su trabajo, dependiendo, evidentemente, de las especialidades y de lo que cada uno quiera hacer, ¿vale? Pregunta Josep que el material de las asignaturas que impartimos continuará. Sí, sí, está incluso un tiempo después de que terminéis el máster, tenéis abiertas las aulas, ¿vale? Para si queréis descargar, consultar. La plantilla es en formato Word, ¿vale? Los que utilicéis LibreOffice o LaTeX, pues ahí veréis vosotros, pero la plantilla es en Word, ¿vale? Venga, continuamos. Y luego, como digo, dejaremos un momento para las dudas. Yo os recomiendo, insisto, si tenéis dudas, tenéis un Word al lado o un papel y un boli, las anotáis y luego las preguntamos al final, ¿vale? Para que la clase, como digo, sea más dinámica. Como comentaba antes una compañera, pues estamos unos cuantos y así, pues como digo, la clase puede fluir tranquilamente y llegamos a todo. Venga, pues si queréis aprovechar el tiempo para avanzar en el contenido, vamos a hacerlo de manera autónoma. Importante, estas cuestiones, ¿vale? Ya sabéis que tenéis el formulario habilitado hasta el día 22. Algunos ya lo habéis enviado y habéis recibido la corrección o los comentarios oportunos que os estamos haciendo desde la coordinación, fundamentalmente mi compañera Constanza. Entonces, importante, si alguien quiere empezar a trabajar, ha tenido que enviar el formulario y ha tenido que recibir una
respuesta positiva, ¿vale? Si alguien ha recibido una respuesta de tienes que volver a enviarlo para terminar de concretar, pues habrá que volver a enviarlo, ¿vale? Para que podáis empezar ya, pues con cierta solvencia, ¿vale? Entonces, lo primero es enviar la propuesta y que desde la coordinación se os revise y os digamos si es viable para poder empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, esto es una parte importante a tener en cuenta, ¿vale? Por eso, María, estamos revisando ahora, ¿vale? Normalmente, pues solemos revisar a la semana varios días. El formulario IRATI lo vimos en el taller cero, ¿vale? Tenéis que acceder al aula, tenéis que acceder en el menú que tenéis en el aula a la izquierda, tenéis un apartado que es gestión del trabajo final y ahí cuando entráis tenéis la opción de cumplimentar el formulario. Si no viste el taller cero, pues te recomiendo que lo veas porque es importante ver ese taller, aunque en el propio formulario se os explican los diferentes pasos que tenéis que dar, pero en ese taller os explicamos perfectamente cómo cumplimentarlo para que, bueno, pues luego no sea un rechazado, ¿vale? Como dice Andrés, es muy recomendable el taller cero. Venga. Luego, descargamos la plantilla y seguimos el documento de instrucciones, lo que ya he comentado. Y luego, además de estos dos documentos que, como digo, son necesarios para elaborar el trabajo, tenéis más material, ¿vale? Tenéis pues píldoras, vídeos grabados sobre redacción, sobre bibliografía, sobre normativa APA, bueno, cuestiones que también tenéis que aplicar para la elaboración del trabajo. Por lo tanto, esto lo podríais hacer ya y empezar a trabajar una vez que la propuesta haya sido validada, ¿vale? Os hayamos comentado que parece viable y que podéis empezar a trabajar en ello, ¿sí? Ahora bien, será en el segundo cuatrimestre, cuando inicie la asignatura, cuando ya sí tengáis la orientación de vuestros directores y directoras. Durante este tiempo, desde que empecéis ahora o dentro de 2 semanas o en agosto, no vais a tener orientación. Es decir, tenéis, como digo, este taller y tenéis la plantilla y el documento de instrucciones, que es lo que tenéis que seguir. Pero en el segundo cuatrimestre, fijaros, ¿no? Vais a tener una primera sesión cuando inicie la asignatura. En ese segundo cuatrimestre, el director o la directora os va a proponer mantener una sesión pues, para conoceros y para hablar de cada uno de vosotros de vuestra propuesta. En este caso, si alguien ha avanzado, pues el director tiene que estar al tanto, ¿vale? Entonces, informar a vuestros directores de que habéis avanzado en el contenido del trabajo. Y cuando llegue la entrega uno, ¿vale? Entonces ahí podéis entregar todo lo que hayáis avanzado. Vais a tener, ya lo vimos también en el taller cero, vais a tener 3 entregas para hacer el trabajo. Entonces, en la entrega uno, si vosotros ya habéis avanzado hasta lo que correspondería, por ejemplo, a la entrega 2, lo podéis enviar y el director revisará, ¿vale? Es verdad que si enviáis, imaginaros, pues un trabajo que ya tiene 30 páginas, pues a lo mejor al director le va a costar un poquito más revisarlo, pero no pasa nada. Quiero decir, esto es positivo porque al final vosotros vais a tener una corrección completa de lo que ya tenéis avanzado y de cara a la siguiente entrega, pues ya simplemente sería recibir esas correcciones y esas propuestas de mejora que os hagan los directores y mejorar el trabajo, ¿vale? Y además ampliarlo porque todavía os quedará alguna cuestión para terminar, ¿vale? No, Ermitas, tienes que hacer bueno, o Eva, tienes que hacer una propuesta para tu especialidad, no una opción de tutoría. Es decir, tienes que trabajar temas de FOL, en este caso IP1 o IP2, porque FOL, bueno, dependerá de tu comunidad autónoma, los que sois de FOL, tened esto en cuenta, ¿vale? Las propuestas tienen que ser para IP1 o 2, vale, perfecto y con contenidos pues de esa asignatura o de ese módulo, ¿vale? De IP. No, no podéis plantear una acción tutorial, ¿vale? Para que nos entendamos. Tenéis que trabajar contenidos de vuestra especialidad para todos, Sí, ¿vale? y una pregunta más, porque es que yo si no es que no puedo avanzar. O sea, se trata de hacer como para ponerle en lenguaje plano, como, digamos, como diez clases, diez unidades, o sea, 10 temas, o cómo No, se, 10 cómo, sesiones. Es decir, tú tienes que coger unos resultados de aprendizaje por concretos, porque ejemplo, primeros auxilios, vamos a concretar. Es que yo soy ejemplo, disléxica y necesito concretar las cosas y a veces habláis como, pues, y entonces me pierdo a veces Entonces, para concretar, por ejemplo, imagínate, vale, el resultado de aprendizaje, primeros auxilios, ¿vale? Riesgos sí, laborales. Bien, sí. entonces yo tendría que hacer como 10 sesiones, o sea, 10 sesiones que equivalen a 10 clases.
Eso es correcto. Vale, vale. Sobre el tema de primeros auxilios y qué metodologías voy a utilizar, cómo lo voy Eso a es, poner en imagínate que el... tú vas a trabajar primeros auxilios o riesgos laborales a través del aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Vale, Entonces tienes que diseñar, os solemos recomendar unas 10 sesiones, ¿vale? Pero podrían ser 8 o podrían ser 12. ser Aquí 12. Vale, sí, pero vosotros más tenéis que menos. programar, ¿vale? O sea, sois vosotros los que Vale, diseñáis la propuesta. Y entonces tendrías que diseñar una serie de actividades o de sesiones en las que se trabaje con la metodología del aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Preguntan, vale, ¿solo un resultado de aprendizaje? Pues aquí decidís vosotros. Lo que no vale, podéis hacer es una programación anual y evidentemente un módulo completo, ¿vale? O sea, tenéis que elegir unos contenidos o unos resultados de aprendizaje concretos que vayáis a trabajar en eso, aproximadamente unas 10 sesiones, ¿vale? vale, vale. Pues yo con eso ya me concreto porque es que me estaba perdiendo cuando digo, no, 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 no lo visualizo, ¿sabes? Y entonces así, pues mira, me va genial. Vale, perfecto. Pues Vale, aclarada esa gracias. duda y David dice que si tiene alguna forma de saber si es válida antes de hacer la propuesta, que no, o sea, que decir, tenéis que hacer la propuesta y os indicaremos si es válida o si tenéis que terminar de concretarla, ¿vale? Eso es. Venga. ¿Podéis usar más de una metodología? Sí, no hay problema. Nosotros os recomendamos no mezclar más de dos para una unidad de trabajo en el caso de formación profesional, ¿vale? O situación de aprendizaje en el caso de eso, bachillerato. Os recomendamos, pues eso, dos. Tened en cuenta que esto solamente es una parte de la programación anual. A lo largo de la programación anual o de un módulo completo podéis utilizar varias metodologías, pero yo no me complicaría mucho y me centraría en trabajar, pues por ejemplo, lo que ha comentado ahora la compañera de primeros auxilios o riesgos laborales con una única metodología y a lo mejor un recurso, yo qué sé, recursos TIC, aprendizaje basado en proyectos y recursos TIC, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? ¿Que alguien quiere hacer más de una metodología? No hay problema. Y lo que pasa que luego se tiene que ver en el diseño de esas sesiones, de esas actividades que se están aplicando esas metodologías, ¿vale? Entonces, aquí vosotros sois los que decidís cómo diseñar vuestra propuesta, ¿eh? Con todo lo que habéis ido aprendiendo, pues en la asignatura de diseño curricular, que todavía lo estáis haciendo, o innovación, ¿vale? Sobre todo eso, diseño curricular, innovación y didáctica. Fundamentalmente, esas tres asignaturas son las que probablemente más vayáis a aplicar en el diseño de vuestra propuesta de trabajo final de estudio. Venga, seguimos. Visto esto, ¿cómo podemos empezar a trabajar de manera autónoma y que será ya en el segundo cuatrimestre cuando recibáis la orientación concreta por parte de vuestros directores? ¿Vale? Venga, continuamos. El formulario que comentabais, ¿dónde está? ¿Vale? Pues tenéis que ir al apartado de gestión de trabajo final, mi solicitud, y ahí lo enviáis. Este es un pantallazo de una propuesta ya revisada y cómo la veríais vosotros. Aquí os aparece como aceptada, ¿vale? Porque la hemos validado, le hemos dado nosotros lo hemos marcado como aceptado provisional, ¿vale? Y entonces os aparece el aceptado. Pero es importante que reviséis siempre el comentario que os ponemos desde la coordinación. Puede que en algún momento igual no haya ningún comentario, pues porque la propuesta es viable y simplemente está aceptada, ¿vale? Pero generalmente siempre os incluimos algún comentario porque hay que concretar algo, porque os pasa mucho que el título no lo termináis de dejar cerrado tal y como os hemos pedido que lo hagáis. Os lo hemos pedido en el taller y además aparece como ejemplo en las instrucciones para cumplimentar el formulario, ¿vale? Entonces, dicho esto, aunque esté aceptada, por favor, revisar el comentario. Aquí es un comentario que os hemos puesto de ejemplo, ¿vale? Sería más extenso, pero fijaros, ¿no? La propuesta no termina de quedar clara, se trata de diseñar una UT concreta, pues probablemente aquí alguien haya puesto muchos contenidos o un módulo completo y lo que pedimos es una unidad concreta, ¿vale? Hazle llegar este comentario a la directora asignada para que terminéis de concretar, ¿vale? Entonces, aquí dependerá. Tened en cuenta el comentario que se os va a enviar, echadle un vistazo y atendedlo. Es decir, generalmente lo que haremos es daros consejos o indicaciones para que la propuesta termine de ser viable, ¿vale? Entonces, siempre revisad el comentario que os vamos a hacer desde la coordinación. Venga. Visto esto, que es la parte, podríamos decir, más técnica o más administrativa, bueno, pues el TFE, no el TFE, en la propuesta que diseñéis, el TFE comprende más apartados que lo que es el diseño de la propuesta, ¿vale? No nos referimos a 10 unidades didácticas, nos referimos a una unidad didáctica que sean aproximadamente unas 10 sesiones, unas 10 clases de 50 minutos.
¿vale? Sí, Eva María pregunta, ¿puedo usar la misma situación de aprendizaje del proyecto, pero ampliando? Eso es. Para el proyecto transversal, los que tenéis, que creo que todavía no lo habéis presentado, que estáis ahora con ello, habéis diseñado una actividad dentro de una situación de aprendizaje, ¿vale? O una actividad dentro de una unidad de trabajo. Lo que podéis hacer en el TFE es diseñar la situación de aprendizaje completa, que es lo que os pedimos, ¿vale? Entonces, evidentemente hay que ampliarlo mucho porque para el proyecto creo que se os piden unas 10 o 12 páginas y aquí tenéis que presentar entre 30 y 50, ¿vale? O sea que como comprenderéis, lo que hacéis en el proyecto puede serviros de base, pero no es el TFE, ¿vale? Sino que tenéis que ampliar, profundizar, mejorar, bueno, pues... no, el director os lo vamos a asignar, probablemente os lo asignaremos pues durante el mes de julio, a finales de julio, en agosto, iremos asignando los directores y con ellos no podéis contactar hasta septiembre, ¿vale? Hasta que empiece la asignatura. Venga, ahora, atentos todos, ¿vale? Insisto, hasta ahora hemos ido contestando las preguntas del chat, que está también por ahí Constanza, pero de verdad mi recomendación es que ahora veamos esto, os anotéis las preguntas y las resolvamos luego, ¿vale? Yo ahora no voy a revisar el chat, aunque esté Constanza, pero luego al final de la clase dejamos un momento para resolver dudas. Lo que vamos a ver ahora es cómo tenemos que abordar cada uno de los apartados del trabajo. Vais a ver que aquí aparece entrega uno. ¿Por qué? Porque las entregas que vais a tener una vez inicie la asignatura están divididas en entrega uno, 2 y 3. Y para cada una de las entregas os pedimos un contenido concreto. Para los que queráis avanzar, pues a lo mejor llegáis hasta la mitad de la entrega 2, ¿vale? O sea, no pasa nada. Pero aquí os vamos a explicar cómo abordar cada uno de los epígrafes del trabajo, ¿vale? Vamos a empezar, evidentemente, primero estará la portada, estará el resumen, estará el índice y demás. Empezamos con la introducción, ¿vale? Os pedimos aproximadamente entre 3 y 5 páginas, ¿vale? Por debajo de 3 sería insuficiente, por encima de 5, pues bueno, lo que tenemos que ver es que al final no superemos las 50 páginas que os pedimos al final del trabajo, ¿vale? Entonces, lo grueso de la extensión se lo va a llevar el diseño de la propuesta, evidentemente. Entonces, la introducción, os pedimos entre 3 y 5 páginas. ¿Qué tenemos que hacer en esta introducción? Pues justificar y plantear el problema, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que plantear, o vosotros en este caso, tenéis que plantear qué necesidad didáctica habéis detectado y le queréis dar respuesta con el diseño de vuestra propuesta, ¿vale? Para ello tenemos que aportar citas que avalen esa necesidad. Pues, por ejemplo, imaginaros, si yo estoy planteando una propuesta para la especialidad de matemáticas, pues puedo plantear que mi propuesta pretende mejorar los resultados, evidentemente, a nivel micro, no macro, ¿no? Evidentemente, los resultados de los informes PISA, ¿vale? Entonces, puede ser que una de las referencias sea los últimos informes de PISA donde se detecta que el nivel de matemáticas en España pues es bajo o tal o lo que sea, ¿no? Y sería una justificación para plantear una propuesta, ¿vale? Otra justificación podría ser que yo he consultado un autor concreto, pues que avala que, yo qué sé, la didáctica de la especialidad de biología y geología necesita una mejora en no sé qué aspectos. Pues bueno, me puede servir a mí. Quiero decir, que lo que nosotros planteemos no es algo solamente que yo haya visto en el aula y que quiera mejorarlo, sino que tiene que tener un aval, ¿vale? A nivel académico y a nivel de revisión bibliográfica. Y luego cuando planteemos nuestra respuesta, pues por ejemplo, pues para dar respuesta a esta necesidad que se ha detectado pues, en cuanto a los resultados de matemáticas en el informe PISA, pues se va a plantear trabajar, yo qué sé, los números naturales, me lo estoy inventando, o las fracciones mediante el aprendizaje basado en proyectos, porque se trata de una metodología que pone al estudiante como, yo qué sé, protagonista de su propio aprendizaje según fulanito de tal, ¿me entendéis, no? O sea, necesitamos referencias bibliográficas, necesitamos citas que avalen lo que nosotros estamos diciendo, ¿vale? No porque yo diga, pues es que mira, el temario de historia es muy denso y vamos a cortarlo. Pues no sería algo apropiado, sino que necesitamos esas referencias. Por eso os indicamos que en el apartado de introducción tiene que haber un mínimo de 3 citas, ¿vale? Que nos permitan avalar o justificar lo que nosotros estamos planteando, ¿vale? Entonces, vamos, como digo, en esta introducción o en esta justificación y planteamiento del problema, vamos a plantear
qué necesidad hemos detectado y vamos a justificar por qué nuestra propuesta puede ser apropiada para mejorar o para, yo qué sé, intentar llevar a cabo un cambio ¿no? de paradigma en nuestra especialidad, ¿vale? O sea que aquí cada uno lo tiene que plantear como mejor le parezca, pero tiene que haber al menos tres citas. Venga, perdón, que me paso. Tenéis aquí un ejemplo, ¿vale? Introducción. Siempre tenemos que poner un mínimo párrafo que nos introduzca a lo que vamos a ver después, ¿vale? Pues este trabajo final de estudio presenta el diseño de una situación de aprendizaje. Aquí, como veis, es de geografía e historia, no pasa nada. O sea, aquí solamente vosotros lo tenéis que adaptar cada uno a su especialidad, ¿vale? Fijaros que aquí el título de este trabajo es fijaros en el título, ¿vale? Porque lo vais a tener que hacer así también en la propuesta. Generalmente es, si me lo permitís, es en lo que más falláis, ¿vale? A la hora de presentar el título en ese formulario que os pedimos. Tenemos que trabajar con los contenidos, lo que comentaba antes la compañera, pues primeros auxilios, ¿vale? Primeros auxilios a través del aprendizaje basado en proyectos, programación para IP1, del ciclo o del grado, tal, lo que sea, ¿vale? Porque en FP pues el título se alarga un poquito más porque hablamos del módulo, del grado y demás. O sea, pero bueno, para que veáis, ¿no? O sea, ese sería un poco el concepto de título, ¿vale? La prehistoria a través del aprendizaje basado en proyectos, programación para cuarto de enseñanza secundaria. Aunque pongamos programación, primero ya hemos concretado cuáles van a ser los contenidos que vamos a trabajar, en este caso la prehistoria o llamarlo primeros auxilios, como queráis, ¿vale? O sea, simplemente tenéis que adaptarlo a vuestra especialidad. Y aquí tenéis, este ejemplo redactado es mínimo, ¿vale? Vosotros lo tenéis que ampliar mucho más, pero para que os hagáis una idea, sin más, de cómo estaría redactado este primer epígrafe del trabajo, ¿vale? Entonces, no me voy a poner a leerlo, porque si no, no acabaríamos, pero como vais a tener el PowerPoint subido en el aula, pues lo podéis ir consultando, ¿vale? Pero como veis, aquí ya aparece una cita, Trujillo 2016, ¿vale? Pues tiene que haber tres. Mínimo tres en esta parte de introducción, justificación y planteamiento del problema. ¿Vale? Dentro de la introducción tenemos que hacer referencia también a los objetivos. Entre las 3 y 5 páginas que os pedimos, tiene que aparecer lo que acabamos de ver y los objetivos de nuestro trabajo. Para que os hagáis una idea, el objetivo general, tiene que haber un objetivo general y tres o cuatro objetivos específicos, ¿vale? El objetivo general se corresponde con el título del trabajo, es decir, ¿qué quiero conseguir con mi trabajo? Título del trabajo y objetivo general van a ser prácticamente lo mismo. Es verdad que cuando redactemos el objetivo, pues va a ser un poquito más amplio que el título, evidentemente, ¿no? Porque el título concreta y el objetivo explica. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿eh? Aunque tenéis ejemplos también en las instrucciones. Los objetivos específicos permiten alcanzar nuestro objetivo general, ¿vale? Lo vamos a ver más claro con el ejemplo. Todos se redactan en infinitivo, utilizamos verbos de la taxonomía de Bloom, investigar, analizar, realizar, ¿vale? O sea, aquí buscar, aplicar, bueno, lo que sea, pero siempre en infinitivo y un verbo por objetivo, ¿vale? No se deben de confundir con los objetivos de la programación, ¿vale? Que son los que tendrán que cumplir vuestros alumnos. Un objetivo no puede ser conseguir que los alumnos adquieran los contenidos, no, ¿vale? Primero porque no vamos a poner en práctica esta propuesta y por lo tanto no lo vamos a conseguir, ¿vale? Todos los objetivos que nosotros planteamos tienen que ser claros, concisos y medibles. Es decir, que yo cuando termine mi trabajo y vaya a las conclusiones, sea capaz de decir que todos los objetivos que me he planteado los he alcanzado, ¿vale? Bien, este pantallazo es la información que tenéis en ese documento de instrucciones que ya he dicho que es necesario consultar, ¿vale? Y aquí os aparece un ejemplo de objetivo general, ¿vale? Fijaros, diseñar en el contexto de una programación anual una situación de aprendizaje para la enseñanza de X saberes o X resultados de aprendizaje en el caso de formación profesional mediante una metodología y el curso al que va dirigido. ¿Veis? Fijaros el ejemplo, diseñar en el contexto de una programación anual una situación de aprendizaje para la enseñanza de la célula mediante el uso de aprendizaje basado en proyectos en cuarto de educación secundaria. Si yo quisiera buscar un título para este objetivo, ¿vale? Que sería mi trabajo, sería la célula a través del aprendizaje basado en proyectos, programación para cuarto de educación secundaria. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Estaban preguntando, Vale. Eva, solamente por el objetivo general, pero yo creo que con el ejemplo les ha quedado claro.
Vale, perfecto. Venga, pues seguimos. Objetivo general, listo. Objetivos específicos. Claro, si nosotros queremos diseñar una unidad de trabajo, una situación de aprendizaje con una metodología concreta, pues tendremos que plantearnos unos objetivos específicos para alcanzar el general, ¿vale? Entonces, tenemos que investigar sobre la metodología o recurso, ¿vale? En este caso, el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos que diseñar una serie de actividades. Aquí a veces os confundís mucho y como objetivo específico ponéis diseñar una situación de aprendizaje o una unidad de trabajo. No, ese es el objetivo general, ¿vale? No podemos repetir. Si ya lo hemos dicho en el objetivo general, aquí lo que sí tenemos que poner es que vamos a diseñar una serie de actividades o si queréis sesiones, como lo queráis llamar, porque para conseguir esa situación de aprendizaje necesitamos diseñar las actividades, ¿vale? Entonces, creo que también queda clara esta parte. Evidentemente, vamos a tener que elaborar instrumentos de evaluación, rúbrica, lista de cotejo, un examen escrito, una prueba escrita, cada uno lo que considere en su diseño. Por lo tanto, como también lo vamos a hacer, pues lo ponemos como objetivo específico, porque lo vamos a conseguir. Y luego llevar a cabo una autoevaluación del diseño de la programación. También lo tenemos que hacer. Es decir, hay un apartado en el trabajo que es la autoevaluación de nuestra propuesta y que generalmente consiste en una matriz DAFO, ¿vale? De debilidades, de fortalezas, que yo creo que esto lo habéis visto prácticamente todos en las asignaturas. Entonces, como también lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir, es otro objetivo específico, ¿vale? Como veis, disculpad, no hay ningún objetivo específico que haga referencia al aprendizaje de nuestros estudiantes, ni si vamos a trabajar, conseguir que trabajen en grupo, pues tampoco, no hay un objetivo que haga referencia a eso, porque en todo caso serían objetivos ya de la programación, no de nuestro trabajo, ¿vale? Aquí tienen que aparecer los objetivos que nosotros, disculpad, queremos conseguir como autores del trabajo. Venga, y aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Con el mismo título que hemos planteado al principio, el de la prehistoria. Fijaros, el objetivo general. Diseñar una situación de aprendizaje en el contexto de una programación anual para el aprendizaje de la prehistoria mediante el aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO. Y los objetivos específicos. Ay, disculpadme. Contextualizar la programación didáctica en el marco normativo vigente. Evidentemente, nosotros vamos a... Este es otro ejemplo, ¿eh? Tenéis que plantear entre 3 y 4. No podemos poner 8 objetivos específicos. Aquí cada uno que decida los que quiera poner, pero aquí tenéis diferentes ejemplos. Vamos a tener que aplicar la legislación, ¿vale? Entonces, este podría ser un objetivo perfectamente alcanzable y por lo tanto lo ponemos. Contextualizar la programación didáctica en el marco normativo vigente. Indagar en la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Vamos a tener un apartado específico, que lo vamos a ver ahora, que se va a llamar metodología. Y vamos a tener que hablar de definición de aprendizaje basado en proyectos, características, ventajas y desventajas de su aplicación en el aula, ¿vale? Por lo tanto, vamos a indagar en la metodología. Es otro objetivo que vamos a conseguir. Como he dicho, elaborar una serie de actividades que permitan adquirir los contenidos de manera significativa y diseñar instrumentos de evaluación. Como veis aquí pone sus puntos suspensivos porque puede haber otros objetivos que hemos visto en el ejemplo anterior, pero os pedimos entre 3 y 4, ¿vale? Esto es importante que lo respetemos porque si vosotros vais a la rúbrica de evaluación con la que os evaluará en un futuro el tribunal, pone presenta un objetivo general y entre 3 y 4 objetivos específicos, pues si nos quedamos en 2, ese objetivo, ese ítem de la rúbrica no lo cumplimos, ¿vale? ¿Se entienden los objetivos? Sí, perfecto. ¿Había alguien por ahí que ponía que no entendía? Hola, Eva, pues mi problema es entender entre los objetivos didácticos, entre los objetivos generales No, y los específicos. Sé que los específicos son de la legislación, pero a la hora de no, llegar no, a no, los no son objetivos generales y didácticos, la verdad es que me confundo no, mucho. no, es que no son los de la legislación, es lo que he comentado. Estos objetivos que tenéis que presentar al principio del trabajo son objetivos vuestros como autores del trabajo. Los de la legislación los tendréis que proponer cuando ya diseñéis la programación, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Estos son, o sea, tú puedes elegir lo que tú vayas a hacer en tu especialidad y claramente, os lo digo claramente, y copiar y pegar este formato de objetivos. Es decir, todos los objetivos que planteéis, independientemente de la especialidad, tienen que tener esta estructura y no puede ser otra, ¿vale? O sea, podéis elegir el objetivo específico que queráis de entre los ejemplos que os hemos facilitado, pero me da igual que hayáis elegido
el aprendizaje basado en proyectos o el aula invertida. El que haya elegido el aula invertida, pues objetivo será indagar en la metodología del aula invertida. Pero el resto, todos vais a utilizar legislación vigente, todos vais a diseñar actividades, todos vais a diseñar instrumentos de evaluación. O sea, es decir, se entiende, es que es sota, caballo y rey. Estos objetivos del trabajo son para todos los mismos, solo que los tenéis que adaptar a lo que queráis hacer en vuestra propuesta. ¿Vale? O sea, no nos liemos con objetivos didácticos ni con objetivos de la legislación, que serían los objetivos de etapa o los objetivos, cada uno el que tenga en su legislación. Esos van después, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, no Eva, os preocupéis. Sí. perdona. Eva María Raona Melo dice que tampoco lo entiende y vuelve a comentar si los copia de la legislación. No, no, Eva María, pues eso, es lo que yo creo que es la compañera que ha hablado también ahora, ¿vale? Ahora ¿Se hablo entiende ahora Cervet. Te perfecto? digo, pero son... No, no soy otra Eva, era Ah, otra vale, persona, sí. vale, Eva, pues con esto que acabo de comentar, ¿se entiende? No Es lo que tengo del todo. cuando veáis ahora la parte de los objetivos de la legislación, quizá lo entendáis mejor, ¿vale? No os preocupéis. Venga. Eh, Eso, vamos a la programación. Venga, ya hemos terminado. O sea, lo que primero hemos hecho es la introducción, ¿vale? Con esa justificación y planteamiento del problema y los objetivos. Pasamos al segundo epígrafe del trabajo y que ya en sí es la programación. Como veis, pone extensión variable, porque como digo, al final vosotros sois los que diseñáis y habrá quien diseñe 8 sesiones, habrá quien diseñe 10 y habrá quien diseñe 12. Y en función de eso o de lo que cada uno escriba en cada uno de los apartados de la programación, puede variar la extensión. Lo importante es que no nos quedemos por debajo de las 30 y que no superemos las 50, ¿vale? O sea, eso es lo importante. Y que dentro de los apartados en los que os recomendamos pues 3-5 páginas, que eso lo intentéis respetar, ¿vale? Programación en sí. Venga, vamos con la presentación. Evidentemente nosotros tenemos que presentar nuestra programación y aquí lo que vamos a hacer es explicar la finalidad de la programación, ¿vale? Justificar su importancia en la práctica docente, lo vamos a ver con un ejemplo redactado, no os preocupéis. Es decir, nosotros tenemos que indicar por qué la programación es relevante para nuestra labor como docentes y qué papel desempeñamos nosotros como docentes o como profesores en esa programación, ¿vale? Esto es algo que os van a pedir, y si os queréis presentar en oposiciones, es una parte importante también de la programación anual que tendréis que presentar en las oposiciones, ¿vale? Se concreta que se diseñará una situación de aprendizaje en el contexto de una programación anual. Y cuando aquí pone situación de aprendizaje, los de FP, ¿vale? A utilizar unidad de trabajo o utilizar unidad formativa o situación de aprendizaje o unidad didáctica. Esto dependerá de cada comunidad autónoma y del concepto que utilicen, ¿vale? Que esto aquí nosotros ponemos los conceptos mayoritarios, los que se utilizan prácticamente en la mayoría de comunidades autónomas, pero que dependiendo de la vuestra, a lo mejor en vez de situación de aprendizaje, lo que digo es unidad de trabajo o unidad didáctica, ¿vale? Viene a ser lo mismo, es una pequeña unidad de programación dentro de la programación anual, para que nos entendamos todos. En este apartado de presentación tenemos que incluir el marco legislativo estatal y el autonómico. Siempre vamos a programar con el autonómico, ¿vale? Pero hay que citar el estatal. Y la normativa tiene que estar correctamente citada, según normativa APA. Tenéis información en el aula para citar correctamente según normativa APA, ¿vale? Venga. Tenéis aquí un ejemplo. Insisto, lo de los puntos suspensivos. Esto, como veis, es un párrafo mínimo. El vuestro tiene que ser más amplio, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? De cómo podemos empezar a redactarlo o qué contenido tiene que tener, ¿vale? Fijaros, la programación anual de la asignatura de Geografía e Historia tiene como finalidad proporcionar al alumnado una comprensión global de los principales procesos históricos a lo largo del curso. La materia se organiza en distintas situaciones de aprendizaje, ¿vale? Aquí ya estamos hablando porque siempre vamos a tener que contextualizar a una programación anual. Aunque nosotros solo vayamos a diseñar una situación de aprendizaje o una unidad de trabajo, siempre tiene que haber un contexto anual en todos los apartados de la programación. Lo vamos a ver, ¿vale? Pero como veis, aquí ya lo estamos contextualizando. A lo largo del curso, la materia se organiza en distintas situaciones de aprendizaje que integran contenidos, competencias, tal. En este marco se incorporan propuestas didácticas que promueven la participación del alumnado, tal, 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 tal. O sea, esto lo podéis ampliar como queráis. Luego aquí podría venir un párrafo que sería, en este trabajo se va a presentar el diseño de una única situación de aprendizaje para trabajar la célula, tal, 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 ¿vale? ¿Se entiende esta parte de contextualización anual y concreción a la situación de aprendizaje, unidad de trabajo X, ¿vale?
Es decir, siempre vamos a... Sí, vale, perfecto. Siempre vamos a tener que contextualizar a lo que sería la programación anual de manera muy breve, ¿vale? O sea, no, tampoco nos compliquemos con esto. Simplemente lo vamos a ver ahora en el resto de epígrafes. En esta presentación, que aquí veis que dejamos puntos suspensivos, cada uno puede ampliar lo que considere, luego tiene que haber el último párrafo, tiene que hacer referencia a la legislación. Actualmente el sistema educativo de nuestro país, esto es una redacción ejemplo, ¿eh? Lo podéis plantear como veáis. Pero aquí aparece la ley orgánica, tal, la LOMLOE, la cual convive con la ley orgánica, en el caso de la Comunidad Valenciana, para la que vamos a diseñar nuestra programación, el decreto tal. ¿Veis? Citamos la estatal y la autonómica, porque va a ser con la que programemos, ¿vale? Esa es la idea de este apartado, es decir, presentar nuestra programación, ¿vale? Venga. Contextualización, evidentemente, esto también lo habéis visto, lo vais a tener que hacer en el proyecto, lo habéis visto en diseño curricular, tal, o sea, todo esto que vais a hacer en el TFE, ya lo estáis trabajando ahora en las asignaturas del primer cuatrimestre. Contextualización, tenemos que describir el contexto de la asignatura o del módulo, pues en este caso IP, pues IP, ¿no? Pues por ejemplo en IP tendríamos que poner que aparece en diferentes grados, que es un módulo común bueno, cada uno como lo quiera explicar, ¿vale? Que se trabaja en esa asignatura. Tenemos que describir el centro, el entorno, el contexto sociocultural y socioeconómico. Se describen las características del grupo y al menos tenemos que presentar un caso de atención a la diversidad, al menos. Me da igual TDAH, altas capacidades, dificultad auditiva, cada uno lo que quiera, yo qué sé, ¿vale? O dificultad con el idioma, pues porque a lo mejor en nuestro centro pues han entrado este curso dos alumnos extranjeros que tienen dificultad con el idioma, yo qué sé, cada uno el que quiera, pero un caso, ¿vale? Mínimo tiene que haber un caso. Y esto es importante, no tenemos que indicar el nombre real de un centro, a lo mejor nosotros vamos a hacer las prácticas o conocemos el centro de nuestros hijos o lo que sea. Por protección de datos no podemos indicar el nombre del centro y si lo hacemos tenemos que adjuntar en los anexos una autorización expresa del propio centro conforme nos autoriza a utilizarlos, ¿vale? Aquí es que no es necesario. Nosotros podemos tener en mente un centro, pero con decir que se trata de un centro público, concertado, privado, en Madrid, solo con eso es suficiente. No hace falta ponerle nombre al centro, ¿vale? Para que veáis aquí, otro ejemplo de contexto. Insistimos con los puntos suspensivos. No nos quedemos con que esto sería suficiente, ¿vale? La presente programación didáctica se contextualiza en un centro público de educación secundaria situado en un entorno rural, ¿vale? El entorno cercano y la comunidad local se conciben como un recurso educativo. Bueno, aquí cada uno como lo quiera redactar. El grupo destinatario está formado por alumnado con características y ritmos de aprendizaje diversos, tal. Bueno, pues cada uno como lo quiera redactar, pero tenemos que hablar de todo lo que hemos comentado. La asignatura, el tipo de centro, el entorno, el contexto, ¿vale? Las características del grupo. Son 22, yo no sé, 10 chicos, ¿vale? Y 12 chicas. O sea, lo tenemos que describir al detalle, ¿vale? Y luego lo que hemos dicho, ¿vale? Lo volvemos a recalcar. Se debe presentar al menos un caso concreto de atención a la diversidad. Aquí en la contextualización solamente se presenta. No es necesario que nosotros aquí ya planteemos qué atenciones se van a plantear o qué adaptaciones se van a plantear para ese caso. No. Luego habrá un apartado específico en el que tenemos que hablar ampliamente de ello, ¿vale? Venga, y nos vamos con la programación. ¿Entendido esta parte de la presentación y de la contextualización? ¿Sí? Perfecto. Que yo creo que esto además lo tenéis bastante claro porque tenéis que hacer algo muy similar en el proyecto, ¿vale? Evidentemente el proyecto va a ser mucho más pequeñito, ¿vale? Mucho más escueto y aquí pues lo tenemos que ampliar mucho más, ¿vale? Venga, y vamos con la programación en sí, con lo que aplica ya a la parte legislativa. A ver si aquí entendemos la diferencia entre esos objetivos que nos hemos planteado nosotros como autores del trabajo al inicio y estos que van a ser ya los objetivos de legislación o los objetivos didácticos, ¿vale? Venga, elementos curriculares. Aquí tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Esto sería, para que os hagáis una idea, sería como una checklist, ¿vale? O sea, si nosotros vamos apartado por apartado, tendríamos que asegurarnos que estos puntitos que os presentamos aquí los vais cumpliendo, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
Se presenta una breve introducción a los elementos curriculares y se contextualiza en la programación anual. Como veis, contextualizamos. Se seleccionan e indican explícitamente los elementos curriculares que se trabajarán y cómo se trabajarán, ¿vale? Situación de aprendizaje, unidad de trabajo, cada uno según su especialidad. Se incorpora un hipervínculo directo a la normativa oficial donde se localiza cada elemento curricular, indicando las páginas en cuestión, y se presentan las tablas de relación curricular. Venga, vamos con el ejemplo, que lo vamos a entender todo mucho más claro, ¿vale? Elementos del currículo. Como veis, hacemos aquí una pequeña introducción, ¿vale? A lo largo de esta programación didáctica, por lo tanto ya estamos contextualizando anualmente, se trabajarán todos los elementos del currículo de física y química de tercero de la ESO establecidos en la normativa vigente para la Comunidad Autónoma de Canarias, garantizando su coherencia y alineación interna, ¿vale? Mínimo, como veis, un párrafo que aquí cada uno lo puede ampliar. Objetivos de etapa. Aquí es verdad que esta parte está más enfocada quizá a eso bachillerato, pero tened en cuenta, ¿vale? Los que sois de FP tenéis vuestros propios objetivos o elementos curriculares, resultados de aprendizaje, tenéis también los elementos transversales, también los podéis llamar de otra manera. Cada uno aquí, ¿vale? Y depende de la comunidad autónoma, el concepto también puede ser diferente, ¿vale? Pero que cada uno tenéis vuestros objetivos de etapa concretos y los habéis visto y los estáis viendo en la asignatura de diseño curricular, por lo tanto los conocéis, ¿vale? Aquí lo mismo, insisto, lo adaptamos cada uno a nuestra especialidad, ¿vale? Eso es. Venga, pues por ejemplo, la materia contribuye, que en este caso sería física y química, a lo logro de los objetivos de etapa de la ESO, especialmente al desarrollo del pensamiento científico, el espíritu crítico, la resolución de problemas, ¿vale? O sea, quiero decir que aquí simplemente tenemos que hacer, como digo, pues una descripción. Y luego, fijaros, es importante esto. Os pedimos que incluyáis un hipervínculo, porque lo que soléis hacer es copiar toda la legislación en los anexos. Y eso, pues, permitidme la expresión, es un poco absurdo, ¿vale? Es decir, que con que vosotros incluyáis un hipervínculo al que podamos pinchar y que nos lleve directamente a esa parte, en este caso estamos hablando de los objetivos de etapa. Si yo voy al Real Decreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, pincho y voy a la página 2, pues tengo ahí todos los objetivos de etapa. No hace falta que yo los copie y los pegue todos, ¿vale? Entonces, en esta primera parte, en este primer párrafo, estoy contextualizando a nivel anual. A lo largo del curso se van a utilizar todos estos objetivos de etapa que vemos en este hipervínculo, en la página 2. Pero luego concreto, la situación de aprendizaje que se va a desarrollar contribuirá al alcance de los objetivos de etapa, ¿vale? Y serían el B, el G y el H. Y aquí Eva, se describen, sí, ese hipervínculo justo o sea, tú puedes hacer un hipervínculo, supongo, de toda la legislación autonómica que te lleve a esa legislación, pero en eso es. concreto, como el apartado referente a los objetivos, ¿cómo hipervinculas No, eso? pones la página, por eso ponemos la página, porque los objetivos de etapa están en la página 2 del decreto, ¿vale? Ah, ¿Se vale, o entiende sea, así? especificas en qué parte, pero el hipervínculo, digamos, es la ley El general hipervínculo te autonómica. lleva al decreto, a la legislación Vale, completa, vale, ¿vale? vale, genial. Por eso, porque no lo podemos separar, a no ser que queramos hacernos un OneDrive en el que por apartados nosotros nos separamos o tal y lo hipervinculamos, pero no es necesario, ¿vale? Con concretar en qué página se encuentran esos objetivos de etapa o esos resultados de aprendizaje o lo que sea, es suficiente, ¿vale? Si el tribunal quisiera ir a consultarlo, pues simplemente pincha en el hipervínculo, va a la página 2 y lo comprueba, ¿vale? Es suficiente con esto. Eva, perdona. Sí, Ermitas está preguntando porque dice que los ejemplos están solo enfocados a secundaria y bachillerato y está sí. preguntando por FP y le dije que tendría un taller específico de FP, pero Sí, pregunta que vais a cuándo. tener un No sé taller si... específico Mm. cuando inicie la asignatura en septiembre. Hay un taller específico para programar en eso de bachillerato y hay un taller específico para programar en FP que lo imparte David, que además probablemente lo tengáis de profe en alguna de las asignaturas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, o sea, como digo, esto es simplemente una serie de recomendaciones para que el que quiera empezar a trabajar de manera autónoma lo haga y simplemente lo tenéis que adaptar, los que seáis de eso bachillerato, los que seáis de FP. Pero insisto, de Escuela Oficial de Idiomas, no, Julia, no hay un taller específico, hay un taller porque entendemos que eso bachillerato, formación profesional,
especialidad también de idiomas, pero entraría dentro de la especialidad de inglés, ¿vale? No te preocupes, si tú planteas una propuesta para la Escuela Oficial de Idiomas, tienes que regirte por la legislación que se establece para las escuelas oficiales de idiomas. No os preocupéis porque en este caso tu director o directora de la especialidad de lengua inglesa te orientará en ese aspecto, ¿vale? O sea que por esa parte ninguna preocupación. Venga, lo dicho, entonces, esto simplemente es para que lo adaptéis, ¿vale? Es muy genérico, porque claro, ahora no nos podemos poner a explicar pues por especialidad, ¿vale? Por eso vais a tener luego, cuando inicie la asignatura, pues un taller específico para FP y otro para eso bachillerato, ¿vale? Y luego tienen los de la especialidad de orientación educativa, otro también específico. Eh, vale, hemos hablado de los objetivos de etapa. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de las competencias específicas. Los de FP también tenéis competencias que tenéis que trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno lo plantea. Pero volvemos a lo mismo. En el currículo de física y química se definen 6 competencias específicas. Ver páginas 4 o 6. Pues como veis, de nuevo volvemos a esa contextualización de programación anual, ¿vale? Y explicamos que esas competencias específicas están orientadas a que el alumno desarrolle tal, se concretan en 13 criterios de evaluación que promueven el uso, bueno, pues cada uno como lo quiera redactar, pero concretamos. En el caso de la situación de aprendizaje que se va a trabajar, las competencias específicas serán tal, ¿vale? O sea, que decir, tenemos que concretar siempre ese contexto anual y luego la concreción a nuestra propuesta, sea situación de aprendizaje, unidad de trabajo. Lo podemos hacer de dos maneras y que es de forma redactada, como veis aquí en este primer párrafo, o en formato tabla. O sea, lo que queremos saber es qué competencia se va a trabajar y cómo se va a trabajar en nuestra propuesta, ¿vale? Pues, por ejemplo, la competencia específica 2 se trabaja mediante formulación de hipótesis, la recogida de representación de datos experimentales. Esto es de física y química. Pues aquí cada uno, pues el que sea de otra especialidad y haya elegido X competencia, pues entonces tendrá que explicar cómo se va a trabajar en su propuesta, ¿vale? Eso es lo que realmente nos importa, ver Eva, cómo se trabajaría. Sí, o sea, al principio tú cuando hablas de los objetivos generales y las competencias generales, todo esto es lo que te da la ley, que te habla de todos los objetivos que generales y las competencias que te dice como el parrafito de todo el ciclo, y ya sería sí, aquí donde concretas, que también te los da la ley, que objetivos de esos generales trabajas en tu módulo, al eso igual que es, las competencias específicas, que todo va eso es. regido por la ley que te lo pone explícito allí, ¿no? Eso es, claro, esto no nos Vale, lo podemos inventar. Es vale. decir, por ejemplo, no lo he comentado ahora que dices eso, por ejemplo, los objetivos de etapa, estos son los de la ley, pero nosotros podemos diseñar nuestros objetivos didácticos, ¿vale? Es decir, pero esos los diseñamos nosotros como profesores y los diseñamos nosotros en base también a la legislación. Lo que pasa que yo me puedo plantear, como os decía, un objetivo didáctico que sea conseguir que los alumnos alcancen los contenidos planteados para esta propuesta, por ejemplo. Pero eso es uno que yo he diseñado como profesor. No os pedimos como obligatorio incluir objetivos didácticos, pues porque el que quiera incluirlos, que los incluya. Los objetivos de etapa, los que aparecen en la legislación, sí o sí tienen que estar, ¿vale? Los objetivos didácticos ya son más personales nuestros como profesores que podemos diseñar y redactar nosotros. ¿Se entiende esto también dentro de los Sí, objetivos? es que, por ejemplo, en el proyecto transversal nos han dicho que nombremos esos generales, pero que inventemos los didácticos y hasta ahora no Eso estaba es. viendo que aquí se estuviera que Vale, sí, hacer. pues por eso no lo ponemos, aunque en el documento de instrucciones, si le echáis un vistazo cuando vayáis a los objetivos, sí que se citan los didácticos, pero no es obligatorio. Los de la legislación sí. Los didácticos, ¿vale? Son los que vosotros como profes os queráis inventar, ¿vale? Entendedlo, o Vale. diseñar, ¿vale? Los que tú quieres que tus alumnos consigan con lo que tú les vas a enseñar. Venga, pues entonces, competencias vistas. Lo mismo con todos los criterios, ¿eh? O sea, con todos los elementos curriculares, pues podrían ser los elementos transversales o otros elementos curriculares que presentéis vosotros en vuestra programación, ¿vale? Eva, esos que comentas transversales, ¿tú puede ser que tu módulo no trabajes contenidos transversales? Y Sí, que se puede ser. trabaje en otros modos. Es que llevo un poco de follón porque sí que en el proyecto también nos lo nombraron y veo que, por ejemplo, en mi módulo no hace referencia a esos contenidos transversales, solo trabajo los contenidos de mi bloque de contenidos. Entonces, tengo dudas si esos transversales siempre tienen que aparecer o no. No tiene por qué aparecer o aparecen con otra nomenclatura,
¿vale? O sea, eso tenéis que revisar en la legislación de la comunidad autónoma en la que vayáis a trabajar. A lo mejor no aparecen como contenidos transversales, pero aparecen con otro nombre, ¿vale? O sea, dentro de la legislación hay unos elementos curriculares concretos y esos son los que tenéis que trabajar, pero pueden denominarse de otra manera. Por eso, como digo, aquí pues hacemos esa referencia a los conceptos que se repiten en prácticamente todas las comunidades autónomas, pero no en todas. Entonces ahí tenéis que revisar si en la tuya en vez de elementos transversales se llaman de otra manera, ¿vale? En FP, como digo, pues la nomenclatura evidentemente es diferente en algunos aspectos al de eso y bachillerato. Entonces aquí tenéis que revisar la legislación, ¿vale? Pero puede ser que tu módulo no trabaje Puede ser que no contenidos lo trabaje, que transversales no se en trabajen ese... con... Eso es. Vosotros, es que en FP hay otro concepto que son las competencias profesionales, si no me equivoco, que, por ejemplo, no las se ven en eso y en bachillerato, por ejemplo, ¿vale? Entonces, personales y profesionales, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? eso Es sí, así. sí. Entonces, bueno, por ejemplo, en FP tendríais que hacer referencia a esa parte que en eso y en bachillerato no tocamos. Digo no tocamos porque yo, por ejemplo, soy de la especialidad de Geografía e Historia y programamos pues, para eso bachillerato. Pero vaya, o sea, aquí cada uno, lo dicho, ¿eh? Lo tenéis que adaptar. Y si no Eh, los trabajas y no los nombras, no está mal. ¿Cómo? O sea, si tú trabajas tus contenidos de tu unidad y no trabajas esos transversales, no los nombras, no pasa nada. Hombre, no pasa nada, a no ser que si en la legislación aparecen esos contenidos y no los nombras, pues sí que lo normal es que los trabajes, si Pero aparecen si en en la tu módulo legislación. no se Si trabajan no se según la trabajan, no, ley, claro, no pasaría vale, nada, no nos bien, los podemos inventar, o sea, vale. ¿vale? Venga, pues vamos con la parte de Perdona, metodología. Eva, es que he Sí, levantado la mano, pero claro, somos muchos y no se me ve. Es que lo siento mucho, pero bueno, primero lo siento porque veo que estás atascada con alergia o lo que sea sí. y se te nota, pero es que yo noto mucho atropello y no sé, creo que es un tema que abarca más de una hora, pero bueno, quería preguntarte, Bueno, no tenemos por qué terminar en una hora, ¿eh? O sea, que luego vale, tenemos tiempo, no os preocupéis. vale, lo siento por Siento ti de por ti, de verdad, verdad, pero pero es No, que no, no. sigo sin entender muy bien los objetivos específicos que has hablado al principio en la introducción, la diferencia entre objetivos específicos y los objetivos didácticos que hasta ahora hemos tenido que plasmar en cada uno de los proyectos, que son objetivos que tú elaboras de forma propia, en infinitivo, y que tienen que ver con tu situación de aprendizaje, unidad de trabajo, etcétera. Los objetivos, ¿no? que tú tienes dentro de tu actividad o tu desarrollo de actividades. Sí. Es que no veo la diferencia, porque Es has que dicho que la los... diferencia es tan simple como que los objetivos del principio, lo que hemos visto al principio, son los que tú te Sí, planteas como autora del trabajo, los del trabajo, no de la programación. Es decir, nosotros o vosotros lo que vais a hacer aquí no es una programación. La programación está dentro del trabajo. Entonces, primero hay unos objetivos que tú te planteas como autora del trabajo y tu objetivo general va a ser diseñar la programación, ¿vale? Luego aquí en este apartado de programación ya estás programando, pero tu objetivo general es diseñarla, esa programación, en concreto una unidad de trabajo o una situación de aprendizaje. Y para conseguir ese objetivo general, tienes que plantearte unos específicos que te ayuden a alcanzarlo. Entonces, si yo voy a diseñar, si mi objetivo general es diseñar una unidad de trabajo para trabajar los contenidos o el resultado de aprendizaje de primeros auxilios mediante aprendizaje basado en proyectos, pues evidentemente tendré que conocer la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Y eso no es un objetivo de la programación, porque los vale, entiendo. objetivos de la programación son los de la legislación, ¿vale? Los que aparecerán en el decreto autonómico, y los objetivos de la programación pueden ser los didácticos, que tú te plantees ya como profe, no como autora de un TCE, ¿vale? O sea, por eso os digo que no os volváis locos con esto y que cojáis tal cual está el modelo o el que tenéis aquí en esta presentación, que la vamos a subir al aula, o el que tenéis en el documento de instrucciones y que lo redactéis tal cual os aparecen en esos ejemplos, pero adaptándolo, pues si tú en vez del aprendizaje basado en proyectos vas a utilizar, imagínate, el aprendizaje servicio o vas a utilizar el cine como recurso didáctico, pues en tu objetivo aparecerá el cine, no aparecerá el aprendizaje basado en proyectos. O sea, eso es lo que tenéis que adaptar. Pero en realidad la redacción de los objetivos puede ser prácticamente la misma para todos con esos ejemplos que os estamos dando, ¿vale? Mm. O como por ejemplo, si tienes una situación dúa en la clase, pues el poder dar respuesta a esa situación, ¿no? General, ¿Eso ¿no? cómo lo plantearías? Eso no puede ser un objetivo de los del principio que hemos visto.
Ujú. Eso sería de la programación, sería un objetivo Vale, didáctico, vale, ¿vale? ok, vale, entiendo, sí. Vale, gracias. Venga. Gracias y disculpa. Nada, tranquila. Metodología. Bueno, pues lo dicho, la metodología es que nosotros tenemos que hablar de la metodología aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en servicio, aula invertida, lo que sea, lo que nosotros vayamos a plantear, ¿vale? Entonces, aquí lo mismo, contextualizamos cómo lo vamos a trabajar a lo largo del curso. Luego, qué metodología concreta se aplica a nuestra situación de aprendizaje o unidad de trabajo. Tenemos que describirla, lo que he comentado, definición, características, ventajas, desventajas. Se incluyen al menos 3 referencias. Os hemos pedido 3 en la introducción y ahora 3 en la parte de la metodología. O sea, tenéis que presentar un mínimo de 6 referencias a lo largo de todo el trabajo y además la legislación, ¿vale? Que esa sí o sí la tenéis que incluir. Entonces serían 6 referencias a lo largo de todo el trabajo y la legislación. Y la metodología es coherente en su aplicación. Claro, como nosotros vamos a investigar sobre esta metodología, luego a la hora de diseñar las sesiones, pues debe haber coherencia, ¿vale? Tenemos aquí otro ejemplo de redacción. En la programación anual de física y química se apoya en un enfoque activo, competencial, en coherencia con los principios pedagógicos de la LOMLOE. A lo largo del curso se emplearán metodologías como el aprendizaje basado en la indagación, problemas, cooperativo. Como veis, aquí es un resumen muy general, para que vosotros pues yo qué sé, penséis a lo grande y digáis, pues a lo largo del curso me gustaría trabajar con todas estas metodologías, pero solamente lo dejamos aquí indicado, no tenemos que profundizar más. Ahora bien, sí que tenemos que profundizar en lo que aplica a nuestra situación de aprendizaje. Para la situación de aprendizaje que se presenta, la metodología será el aprendizaje basado en proyectos. Se trata de una metodología activa, participativa, lo que queramos poner sobre la metodología con nuestras citas. ¿Veis? Aquí tenemos esta cita de Domenech Casal, lo que sea, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis aquí también es que estamos haciendo un pequeño párrafo que contextualiza la programación anual y luego vamos a insistir en lo que aplica a nuestra situación de aprendizaje, ¿vale? Venga, nos vamos a los siguientes apartados. La organización de los espacios y la distribución del tiempo. Pues lo mismo, a modo de checklist, para que vosotros comprobéis que en cada uno de estos epígrafes se cumple, que describimos los espacios que aplican al curso completo, que se concretan los que aplican a la situación de aprendizaje, pues porque a lo largo del curso a lo mejor utilizamos el aula de informática, el aula de no sé qué, salimos a tal, pero para la situación de aprendizaje solo vamos a estar en el aula del grupo, ¿vale? Se justifica la organización, se contemplan medidas de accesibilidad, se prevén agrupamientos. Bueno, esto aquí cada uno como consideréis. Y luego la distribución del tiempo. Tenemos que presentar una tabla de temporalización anual, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y luego tenemos que presentar un cronograma específico de nuestra situación de aprendizaje o unidad de trabajo. Y se indica un número de sesiones. La planificación es realista y viable, ¿vale? Pues nos tenemos que acercar lo máximo posible a la realidad, siendo que estamos aprendiendo, claro. Pero para que veáis, organización de los espacios. Pues aquí se explica un poquito que a lo largo del curso se va a trabajar, como veis, aula ordinaria, laboratorio, espacios digitales, tal. Agrupamientos variados, lo que sea. Y podemos explicar, como tenemos un caso específico de necesidad, pues podemos explicar aquí cómo se va a adaptar, por ejemplo, para ese caso. Pero cada uno aquí lo que considere, ¿vale? Y luego esto sería la parte de la organización del tiempo. Primero presentaremos una tabla que incluya todas nuestras situaciones de aprendizaje, unidades de trabajo, ¿vale? Que aquí, por ejemplo, están por trimestres. En FP podríamos hablar de módulo, ¿vale? A lo largo del módulo se van a trabajar diferentes unidades de trabajo. Pues aquí podemos poner, si queréis poner el título, pues cuanto más realista sea, mejor, ¿vale? Pero si ponéis solamente la 1, la 2, la 3, ¿qué se va a trabajar? Pues qué contenidos o qué resultados de aprendizaje en cada una y cuántas sesiones. Pues la nuestra, que está aquí subrayada, va a ser la situación 9 con el título Primeros auxilios. Se van a trabajar en primeros auxilios y van a ser 8 sesiones, ¿vale? O sea, esto sería como una distribución del tiempo de la programación completa, ¿vale? Solamente indicarlo. Y luego aquí sí, como veis en este pequeño cronograma, ya son los de nuestra unidad de trabajo situación de aprendizaje, que va a tener 8 sesiones y que en cada semana se distribuyen con las siguientes actividades, ¿vale? Como veis, por ejemplo, la actividad 2 va a durar 1, 2 y 3 sesiones. Aquí cada uno 3, 4 y 5, ¿vale? La actividad 2 es la misma y va a durar todas estas sesiones, pues porque es una actividad larguísima, ¿vale? Y aquí cada uno vais a programar como queráis.
Esta es otra opción, pues hacer un diagrama, aquí cada uno lo que quiera innovar para hacer esta distribución del tiempo, pero que se vea claro cómo se va a distribuir nuestra programación y la situación. Los recursos, pues lo mismo, se hace referencia a los recursos de la programación anual. Pues esto entre comillas, entendedme, nos lo inventamos, ¿no? Pues a lo largo del curso se van a utilizar diferentes recursos y materiales como puede ser tal, 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 tal. Y luego detallamos los que aplican a nuestra propuesta. Y la atención a la diversidad. Tenemos que explicar el enfoque DUA, ¿vale? Y luego, qué medidas generales de atención, porque claro, en el aula hay que atender a todos los ritmos de aprendizaje y demás que pueda haber. Pero luego tenemos que concretar el caso que hemos planteado. TDAH, altas capacidades, dificultad auditiva, temas por idioma, cada uno el que quiera elegir, como veáis. Pero un caso tiene que haber, ¿vale? Recursos y materiales. Durante el curso se le uso de diferentes recursos y materiales, pues puntos suspensivos, como, yo qué sé, ¿vale? Cada uno lo que quiera. Y se describen a continuación los recursos concretos con los que se trabajará en la situación de aprendizaje en cuestión. En primer lugar, humanos. No nos olvidemos de los recursos humanos que siempre nos olvidamos. Que luego cuando yo, por ejemplo, estoy en tribunales veo, yo qué sé, pues el libro de no sé qué, el tal, el cual, ¿y dónde está el profesor? La profesora, o si vamos a hacer una propuesta interdisciplinar entran en juego otros profesores de otras asignaturas o de otros módulos, ¿vale? Es importante los recursos humanos. Y aquí tenéis un ejemplo de atención, de la parte de atención a la diversidad, puntos suspensivos, porque esto tiene que ser mucho más amplio, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí tenemos que la programación de lengua y literatura, diseños universal para el aprendizaje. En el caso del alumno con hiperactividad, ¿vale? Se aplican medidas como la secuenciación de la clave de tareas, tal, tal. Pues aquí cada uno, como lo queráis plantear también, pero siendo conscientes de que tenemos que hablar de la atención a la diversidad general y luego la específica para nuestro estudiante. No sé si había alguien por ahí que quería hablar, ¿no? Venga, pues seguimos con la evaluación y ya estamos terminando. Claro, esta es la evaluación, como veis, ponemos entre paréntesis de los estudiantes. Es decir, nosotros vamos a diseñar una propuesta y tenemos que saber si nuestros estudiantes han adquirido esos contenidos y cómo, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer referencia a cómo se plantea la evaluación a lo largo del curso completo. Lo mismo, un pequeño párrafo con una explicación general. Se contempla la heteroevaluación, la ecoevaluación, la autoevaluación y luego ya la evaluación propia de nuestra situación de aprendizaje. Claro, aquí ya tenemos que hablar de qué evidencias vamos a utilizar, qué criterios de evaluación se van a valorar o evaluar, qué indicadores de logro sí procede, porque no en todas, por ejemplo, en todos los decretos o se habla de los indicadores de logro o en algunas comunidades autónomas se pondera y en otras no, ¿vale? Entonces aquí tenéis que valorarlo según vuestro decreto. Se indican los criterios de calificación, se explica la obtención de la nota final, pues si va a ser un 10, ¿de dónde sale ese 10? ¿Vale? Se presentan instrumentos de evaluación. Obligatorio, tenemos que diseñar los instrumentos de evaluación, las rúbricas, las listas de cotejo. Si nos cabe dentro del cuerpo del trabajo, pues dejaremos las rúbricas y demás en el cuerpo del trabajo. Si se nos va la extensión de las 50 páginas, pues esto podría ir en los anexos, no hay problema, ¿vale? Para que veáis aquí qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de redactar este apartado de la evaluación. Pues según el momento, a lo largo del curso va a haber una evaluación inicial, una continua, una final. Según el agente, si va a ser heteroevaluación, coevaluación o autoevaluación, pues aquí redactado, ¿vale? Pero para que tenéis estos checks, para que a la hora de hacer este apartado podáis llevarlo pues, de la mejor manera posible. Y luego ya la evaluación de nuestra situación de aprendizaje. ¿Qué actividades de las que hemos presentado en las 8 sesiones van a ser evaluables y cómo se van a evaluar? ¿Cuáles son los criterios de calificación? ¿Qué peso tiene cada criterio? Como veis, según la normativa autonómica. La procedencia de la nota final, ¿vale? Si un criterio se evalúa varias veces, bueno, aquí cada uno como consideréis. Y los instrumentos, ¿vale? Que ya hemos dicho que tenéis que diseñarlos y presentarlos. No podemos decir, se va a utilizar una rúbrica ya, pero ¿cuál es esa rúbrica? ¿Vale? La tenéis que diseñar. Eva, perdona. Sí, O sea, yo hasta ahora sí que me ha quedado claro dentro de unos contenidos, cómo los evalúas de manera inicial del desarrollo y el final, que es lo que estamos haciendo ahora en el proyecto, pero a nivel general, ¿cómo se hace? bueno, pero aquí solo tenéis que plantearlo, claro, tú a nivel general de programación anual, generalmente, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero cuando empieza la asignatura o el módulo, pues a lo mejor pasáis un
una encuesta, un formulario para ver qué conocimientos sobre esa asignatura tienen los estudiantes al inicio de la asignatura, ¿vale? Eso sería una evaluación inicial. Y luego al final, pues podríamos pasar otro cuestionario para saber lo que han aprendido de la asignatura. Pues ahí estaríamos en la evaluación final de la asignatura completa, ¿se entiende, no? Por ejemplo, pero es que esto se puede hacer a nivel anual o a nivel de unidad didáctica o situación de aprendizaje, ¿vale? O sea que, bueno, simplemente que indiquéis que a lo largo del curso va a haber diferentes momentos en los que se va a evaluar, ¿vale? O sea que esto también lo vais a ver en la legislación y lo estáis viendo como decís en las diferentes asignaturas, ¿vale? ¿Sí? No, 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 Pilar, no. O sea, ahora estamos en la entrega 2. Fíjate arriba. Aquí ya estamos, es más, estamos terminando la entrega 2, ¿vale? La entrega 1 se os pide solamente la introducción, los objetivos y empezar con algunos apartados de la entrega 2, que sería pues hasta los elementos curriculares, ¿vale? Para la entrega 2 se os pide terminar la programación. Y para la entrega 3 es muy cortita, es simplemente las conclusiones, las limitaciones, lo vamos a ver ahora, pero fijaros, que aquí pone entrega 2. Ya estamos terminando la programación, ¿vale? Eh, Como veis, hemos visto todos los epígrafes que completan una programación, en este caso, aunque lo hemos contextualizado muy brevemente de manera anual, y luego lo hemos concretado a lo que aplica a la nuestra, ¿vale? A nuestra situación de aprendizaje. Claro, ahora que nos queda presentar nuestra situación de aprendizaje. Ya hemos hablado de todos esos apartados y ahora la presentamos, ¿vale? Entonces, como veis, la situación de aprendizaje tiene que estar completamente desarrollada con todas sus sesiones barra actividades, ¿vale? Aquí cada uno como programéis. Si lo vais a llamar sesiones, actividades, si dentro de una sesión hay una actividad, si una actividad dura varias sesiones, pues aquí cada uno es libre de programar como mejor le parezca. Las actividades tienen que estar descritas. La descripción se presenta en formato tabla, incluyendo todos los elementos necesarios y la situación de aprendizaje es viable en tiempo y corrección. Bueno, aquí lo dicho, estamos aprendiendo. Cuanto más nos acerquemos a la realidad, perfecto. En cuanto a la presentación de la situación de aprendizaje, como veis, hemos ido hablando de cada uno de los apartados y ahora vamos a presentarla. Nuestra recomendación es que utilicemos una tabla por sesión o actividad. Como veis, aparece aquí en esta tabla que tenéis que pone sesión tal, actividad 1 y título de la actividad. Bueno, pues aquí como digo, cada uno como lo programe, ¿vale? Pero ¿qué tipo de actividad es? Es de detección de conocimientos previos, por lo tanto estamos haciendo, por decirlo de alguna manera, una evaluación anual o inicial, perdón. Es de síntesis, es de profundización, es de evaluación, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos didácticos o podríamos poner de etapa, ¿vale? Cada uno lo que quiera, que queremos conseguir con esta sesión o con esta actividad. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué espacios se van a utilizar? Si va por grupos o es individual, qué recursos. Y aquí se describe claramente en qué consiste la actividad. Aquí veis la tabla pequeñita, ¿vale? Pero cuando vosotros la hagáis puede ser más grande, depende del contenido que incluyáis. ¿Qué competencias se van a trabajar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿A través de qué procedimiento? ¿En qué momento? ¿Cuál va a ser el agente? ¿Qué instrumento? La rúbrica, tal, tal. Aquí con que poner solamente rúbrica, ver anexo 1, por si la habéis incluido en los anexos. Y aquí ya, pues, el resto de elementos curriculares, ¿vale? No os preocupéis, porque tenéis en el documento de instrucciones, ¿vale? Que os he dicho que tenéis que revisarlo, hay un ejemplo de tabla para FP, que es prácticamente la misma, muy similar, pero con los contenidos de formación profesional o con la nomenclatura, para que nos entendamos mejor. O sea, que no os preocupéis, que esto está todo en el documento de instrucciones. Al final del documento tenéis ejemplos de tablas. Son eso, ejemplos. ¿Que alguien quiere que la tabla en vez de azul sea verde? Pues verde, no pasa nada. ¿Que alguien quiere cambiar la distribución de los elementos? La puede cambiar, pero que estén todos los elementos, ¿vale? O sea, que eso, por esa parte no hay problema, ¿vale? Aquí la veis un poquito más grande. Ahora bien, si nosotros, porque tenéis la opción de hacer, y es la que recomendamos, una tabla por sesión o actividad, ¿vale? Eso es lo que os recomendamos porque consideramos que es la mejor manera de que la situación de aprendizaje o la unidad de trabajo quede lo más detallada posible, pues mejor que lo hagáis así. ¿Que alguien quiere presentar una tabla resumen? Tenéis también este ejemplo en el documento de instrucciones. Como veis, es una tabla en la que lo mismo aparece el número de esa situación de aprendizaje, la temporalización del curso, el grupo, tal, el título, en los diferentes elementos curriculares, la secuenciación didáctica, ¿vale? ¿Qué tarea se va a hacer? Si es de actividad, es de motivación, si es de planificación. Bueno, pues aquí
cada uno, qué metodología se va a utilizar, qué recursos, qué medidas de respuesta de atención a la diversidad. Vale, pues aquí pues cada uno como lo quiera plantear. Ahora bien, si hacemos una tabla resumen de toda la situación de aprendizaje, entonces tenemos que incluir una explicación redactada para que quede claro. O sea, lo que tenemos que pensar es que nosotros, por ejemplo, nos hemos roto un brazo o yo qué sé, o vamos, acabamos de ser papás o mamás y vamos a estar de baja y un compañero nos tiene que sustituir. Tiene que tener perfectamente claro en qué consiste esta situación de aprendizaje para poder trabajarla en el aula, ¿vale? O sea, tenemos que llegar a un nivel de descripción bastante detallado. Entonces, si utilizamos la tabla de resumen, pues se queda muy corto. Si utilizamos la tabla de resumen, tenemos que incluir una descripción detallada a modo de redacción de nuestra situación. Si incluimos una tabla por sesión, pues consideramos que ya está suficientemente detallada, ¿vale? Eso es, Alejandra, lo dicho, como tú quieras hacerlo, ¿vale? Porque a lo mejor si tú tienes 10 sesiones y en cada sesión hay una actividad, pues hay 10 tablas. Pero si tú tienes una actividad que se va a realizar en 3 sesiones, pues es una tabla en la que pones actividad 1, va a durar 3 sesiones de 50 minutos. Y entonces es una única tabla para 3 sesiones. ¿Se entiende esto? Por eso aquí la libertad de programar la tenéis vosotros, ¿vale? Sí, me refiero a que, imaginaros, cada sesión puede tener una actividad. 10 actividades, 10 sesiones. Pero una actividad puede durar 3 sesiones, porque es una actividad compleja, porque yo qué sé, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí solamente presentaríais una tabla en la que indicáis que son 3 sesiones. Que alguien quiere hacer y repetir actividad 1, sesión 1, actividad 1, sesión 2, pero creo que se entiende mejor si una actividad dura 3 sesiones, pues que sea solamente una tabla en la que se indique que va a durar 3 sesiones, ¿vale? Y luego en la descripción se explica qué se va a hacer en esas 3 sesiones. ¿Se entiende? Pero lo dicho, aquí sois libres de diseñar, ¿vale? Bueno, y ya terminamos, ¿eh? Ya, este sería la autoevaluación de nuestra programación, ¿vale? De nuestra situación. Aquí solamente tenemos que autoevaluar la situación de aprendizaje, no la programación anual porque no la hemos diseñado, ¿vale? Esto se entiende, ¿verdad? Entonces, tenemos que, nosotros os recomendamos utilizar la DAFO, ¿vale? Se ha cortado aquí un poquito al poner la diapositiva, no os preocupéis que cuando lo subamos al aula revisamos que no se corte. Pero sin más, es presentar cuando nosotros hemos diseñado, reflexionar sobre lo que hemos diseñado y ver, ¿vale? Qué debilidades, fortalezas, y esta sería la DAFO. ¿Que queremos presentar una CAME? Pues una CAME, ¿vale? ¿Que queremos utilizar otro instrumento de autoevaluación que nos pueda servir? Pues como por ejemplo, podemos utilizar un cuestionario para pasar a los estudiantes y que nos autoevalúen. Pues podría ser un ejemplo. Lo que pasa que ese no lo vamos a presentar hecho porque no vamos a poner en práctica la propuesta, pero podría ser otro instrumento. La DAFO debería estar, ¿vale? Además, en la rúbrica de evaluación se hace referencia específicamente a la DAFO, ¿vale? Y ya llegamos a la entrega 3, ¿sí? Entrega 3, que va a ser muy liviana. Si nosotros hemos ido avanzando y hemos ido haciendo las entregas con el contenido que os pedimos, la entrega 3 es rematar el trabajo, ¿vale? Entonces, las conclusiones. Como veis, os pedimos que tengan una o dos páginas, no más. Aquí se valora la consecución de cada uno de los objetivos planteados al inicio del trabajo, ¿vale? Volvemos con los iniciales. Es decir, el objetivo general. Mi objetivo general era diseñar una situación de aprendizaje o el objetivo general de este trabajo era diseñar una situación de aprendizaje para trabajar la prehistoria a través del aprendizaje basado en proyectos. Se ha alcanzado puesto que se ha presentado una situación de aprendizaje con 8 sesiones en la que se trabaja la prehistoria de manera significativa mediante una metodología concreta, objetivo alcanzado. Ok, nos vamos a los específicos. Uno de mis objetivos o uno de los objetivos específicos porque no podemos hablar en primera persona, ¿vale? Solamente hablaremos en primera persona en este último punto, en el de las limitaciones. En todos los anteriores, no, ¿vale? Os aparecen las instrucciones. Pues el primer objetivo específico era aplicar la legislación vigente.
se ha conseguido puesto que se ha aplicado el Real Decreto de la Comunidad Autónoma tal. El segundo objetivo específico era indagar en el aprendizaje basado en proyectos. Se ha conseguido puesto que se ha revisado bibliografía específica sobre la metodología, se ha conseguido. El tercer objetivo específico era diseñar una serie de actividades para completar la situación de aprendizaje. Se ha conseguido, puesto que se han presentado no sé cuántas. ¿Se entiende? Las conclusiones. Tenemos que volver sobre los objetivos del trabajo. ¿Vale? Un decálogo, Miguel, también para lo que era la autoevaluación. ¿Vale? ¿Se entienden? O sea, aquí no tenemos que hablar de la propuesta, para nada, en las conclusiones. No tenemos que hacer referencia a que nuestra propuesta es súper interesante. No, no, no. Tenemos que volver sobre los objetivos que nos hemos planteado al principio y comprobar que los hemos conseguido y que evidentemente deberían haberse conseguido todos. ¿Vale? Venga. Pues estas serían las conclusiones a grandes rasgos, evidentemente qué principales aportaciones ofrece el trabajo y una reflexión final sobre el trabajo. Y las limitaciones. Aquí importante también, tenemos que presentar no las limitaciones de la programación, porque ya lo hemos hecho en la DAFO, ¿vale? O en la CAME o en el decálogo, ¿vale? No pasa nada. Aquí lo que tenemos que hacer son las limitaciones que hemos tenido nosotros como autores del trabajo. O sea, tenemos que olvidarnos de la programación porque ese apartado ha terminado ya, ¿vale? Sino que yo, por ejemplo, puedo decir que pues ha resultado complicado buscar bibliografía específica sobre el aula invertida para trabajar en la especialidad de FOL o de IP, ¿vale? Me ha costado mucho encontrar referencias. Eso sería una limitación mía como autora. ¿Se entiende esto? O sea, no podemos decir que una limitación es que pues como no hemos puesto en práctica la propuesta, pues no sabemos, ¿vale? O sea, la idea es que nos hayamos encontrado nosotros como con limitaciones a la hora de hacer el trabajo, ¿vale? No qué limitaciones tiene mi programación o mi propuesta. Y luego plantear líneas de futuro de trabajo. La más clara y la que todos tenéis que incluir es que, evidentemente, la línea de futuro es terminar la programación. Solamente estamos diseñando una situación de aprendizaje, una unidad de trabajo, por lo tanto, tenemos que terminar la programación. Esa sería la línea de futuro más clara. Puede haber otras, pero esa sí o sí tiene que estar. ¿Se entiende? ¿Vale? Tenéis aquí un ejemplo de objetivos, tampoco nos vamos a detener en ellos, ya lo hemos dicho, ¿vale? Pero es el objetivo general y los objetivos específicos, fundamentalmente. Y aquí las limitaciones, ¿vale? La falta de bibliografía sobre la metodología seleccionada, se han encontrado escasas propuestas prácticas publicadas en el ámbito del área trabajada y la prospectiva, ¿vale? La propuesta didáctica no se ha llevado a la práctica, sería interesante aplicarla en el aula y valorar los resultados. Este trabajo se presenta el diseño de una única situación de aprendizaje, por lo que cabría diseñar el resto de las situaciones de aprendizaje que completan una programación didáctica. Como veis, sota, caballo, rey, ¿vale? ¿Se entiende? Todo claro, perfecto. Y el resumen es lo último que se redacta, ¿vale? El resumen se redacta cuando ya tenemos todo el trabajo terminado y tenéis aquí que tiene que tener una extensión de entre 150 a 200 palabras, ¿vale? Y que debe reflejar una visión global sobre el trabajo. Tenéis que hacer un abstract, ¿vale? El resumen tiene que estar en castellano y en inglés, ¿vale? Siempre. Y luego tenéis que poner unas 3 o 5 palabras clave. Aquí tenéis un ejemplo de resumen. El objetivo, cuál es nuestro objetivo, qué metodología, no qué metodología se va a utilizar, que es el aprendizaje basado en proyectos, sino cómo voy a elaborar yo mi trabajo, ¿vale? O sea que, bueno, sin más. Y la conclusión. Y palabras clave, metodologías activas, bueno, aquí cada uno lo que quiera incluir, ¿vale? Lo importante sobre todo es, pues ese aprendizaje basado en proyectos, una palabra sería aprendizaje basado en proyectos, si es FP, formación profesional, y si es primeros auxilios, primeros auxilios. Si alguien quiere encontrar nuestro trabajo, ¿vale? Pues lo encontraría a través de estas palabras clave. Y esto ya sería lo último, ¿vale? Las referencias bibliográficas. Tenéis que presentarlas en orden alfabético. Todo lo que hayáis citado en el texto tiene que aparecer en las referencias y viceversa. Todo lo que esté en las referencias tiene que estar citado en el texto. Ya os hemos dicho que un mínimo de 6, además de la legislación. En la medida de lo posible que sean actuales, seguimos normativa APA y se aplica sangría francesa en este apartado de referencias. Anexos, instrumentos de evaluación, ¿vale? Si no nos caben,
para que nos entendamos. Si no nos caben porque nos pasamos de las 50 páginas, pues nos los podemos llevar a los anexos. Material complementario que enriquezca la programación, ¿vale? Pues imaginaros, yo qué sé, si yo voy a, dentro de una de las actividades hay un comentario de texto, pues en los anexos voy a poner el texto, por ejemplo, ¿vale? Juegos, wikis, bueno, pues aquí en los anexos cada uno lo que quiera. ¿Que alguien incluya la legislación? Pues la puede incluir, pero ya hemos dicho que es preferible hacerlo a través de un hipervínculo, ¿vale? Y ya para terminar el taller, y si hay alguna dudita, pues nos quedamos un ratito más, ¿vale? Siempre, siempre diseñamos una situación de aprendizaje o unidad de trabajo en el contexto de una programación anual y siempre dentro de la especialidad cursada, ¿vale? Tenemos que trabajar contenidos de nuestra especialidad. Extensión entre 30 y 50 páginas, sin contar portada, índice, resumen y anexos. Necesario utilizar la plantilla y consultar la información del aula. Mínimos en referencias. Trabajo original e inédito. Prohibido copiar. Prohibido utilizar inteligencia artificial. ¿Vale? O sea, todo esto no hace falta que lo diga. Creo que somos conscientes y además lo pone por escrito en la documentación del aula. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Vemos si hay, aunque haya ido contestando Constanza. Sí, Alejandra pregunta si puede contactar antes con los directores, cuando se les No. asigne y demás, ¿no, Eva? Con los directores no podéis contactar hasta el segundo cuatrimestre, cuando inicie la asignatura, ¿vale? Por eso, Eh, este taller, para que el que quiera trabajar de manera autónoma, os hemos explicado ahora cada uno de los apartados del trabajo y tenéis la plantilla y el documento de instrucciones. aunque seas de la especialidad de inglés, se redacta en español. Eso es, todos los trabajos, sean de inglés o de francés, el trabajo tiene que estar redactado en castellano, ¿vale? Que a las actividades les pones el título en inglés, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, pero el trabajo tiene que estar redactado en castellano. Y los que sois de francés, pues el abstract tiene que estar en inglés, ¿vale? No en francés. Esto es porque los trabajos de carácter académico incluyen el abstract en inglés, ¿vale? No, no es por otra cosa. Marta preguntaba si le podías explicar de nuevo la evaluación, pero bueno, vas a tener el vídeo, no sé si volver a la evaluación ahora otra vez a explicarlo de nuevo, que no hay Ahora tiempo. vamos un poquito, a ver, como son Vale. 3 entregas, si vamos a ir trabajando antes del TPE, no, eso es, no podemos, podéis preguntar dudas a vuestro director antes de la entrega 1, vais a tener una sesión con ellos antes de la entrega 1, ¿vale? Entonces ahí, si tú ya has avanzado, pues le puedes preguntar dudas, le puedes decir, oye, mira, pues que yo ya tengo hecho toda la primera parte de la entrega 1 y ya estoy comenzando con la entrega 2, pero tengo esta duda, pues no habría problema, ¿vale? Sí, la presentación va a estar colgada, no os preocupéis. Las fechas de las entregas todavía no las vais a ver, las veréis cuando inicie el segundo cuatrimestre, pero lo que os he dicho, una entrega al mes aproximadamente. Hay un mes de diferencia, aproximadamente 3, 4 semanas entre entregas, ¿vale? Perdona, Eva, sí que aparece, bueno, en principio las buscaron y sale como el 1 del 10, el 5 del 11 y el 10 del 12. Las encontró Alba. Vale, pero ya están cerradas en el aula, lo digo No porque... sé, en principio Alba puso la captura Vale, vale, de vale, primera vale. entrega, segunda entrega y tercera entrega, incluso el predepósito El y de la entrega. predepósito. Mm. Sí, lo que tenéis, además, lo que sí que tenéis en vuestros calendarios académicos es en la fecha de depósito oficial, eso sí que está cerrado. Pero las entregas, yo esperaría el segundo cuatrimestre por si hay alguna modificación, pero pues eso, Bueno, como pero empezáis si en lo tienen. septiembre, cuadra que sea octubre, noviembre y diciembre, evidentemente, porque como os digo, es una entrega al mes. Otra cosa es que sea ese día exacto, que os aparece, pero bueno, lo podéis tomar como referencia si os queréis organizar. Antonio, la propuesta sí está aceptada, pero tienes que modificar, pues simplemente lo modificas en base a las recomendaciones que se te dieron, pero no tienes que volverlo a entregar. Solo era, pues, que la propuesta a lo mejor estaría bien planteada, pero el título no. Venga. Mira, pone Arancha también. ¿Solo se presenta por escrito el trabajo? No, tenéis una defensa, ¿vale? Una defensa oral ante un tribunal. No sé si te refieres a eso, Miriam. Aranzazu, si la propuesta me ha recomendado cambiar el título, es lo que comentabas ahora, ¿no, Constanza? Si la propuesta, a no ser que esté rechazada, si os aparece rechazada, entonces sí que la tenéis que volver a enviar, ¿vale? Si no os aparece rechazada, simplemente tenéis que atender a la indicación que os estamos haciendo como recomendación, ¿vale? Ya os he comentado antes y por lo que veo hay algún caso que generalmente falláis en el título, ¿vale? En el título os indicamos de manera concreta que tienen que aparecer los contenidos, la metodología
y el curso al que va dirigida la propuesta. Ya hemos visto ejemplos. Vuestros títulos tienen que ser todos así, ¿vale? Perdonad que me repita, pero es que es sota, caballo y rey, ¿vale? El resumen has dicho que en inglés y en español, eso es. El resumen tiene que estar primero en castellano y luego en inglés. Eh, Mira, Rosa comenta, bueno, pregunta por la plantilla que está en el paso 2 si no me equivoco, en la Sí, plataforma. está en la fase 2. Cuando entráis en el aula de TFE tenéis la fase 1, que es en la que estaríamos ahora, en la que os explicamos un poco en qué consiste el trabajo, tenéis el taller 0, y luego la fase 2, que es ya la de elaboración del trabajo, y ahí estaría la plantilla y el documento de instrucciones, ¿vale? Rosa, en principio más o menos lo llevo al día, pero puede ser que se me haya escapado alguna propuesta. Revisaré, o sea, sigo mirando los formularios, en breve se te revisará el tuyo. Sí, Y si avanzo más de lo que se pide en una entrega, perdón, ¿alguien comentó algo? Bueno, pues no pasa nada, puede avanzar más de lo que se pide en la primera entrega, ¿no? sí, Es sí, sí, la idea es esa, que si queréis y si tenéis tiempo y ganas durante el veranito, que avancéis todo lo que podáis con la información que tenéis en el Sí, aula y con este taller. Sí, disculpad que insista en esto. Es que mi duda no es tanto si yo avanzo, que yo avanzar voy a avanzar. La pregunta es si la persona que me lo corrija va a sí. corregir solo hasta donde se pide la entrega o si yo le preparo prácticamente todo el Claro, TFM lo he o dicho al todo lo que yo pueda principio. avanzar. Buah, sois muy pesados. Por favor, respeto, ¿vale? No, no pasa nada por repetir lo que ya se ha dicho porque estamos a muchas cosas, no pasa nada, ¿vale? No, no hay ningún problema. Sí, es lo que he comentado antes. El director os va a revisar lo que entreguéis. Ahora bien, lo que comentaba, si entregas ya un trabajo con 30 páginas, pues a lo mejor le cuesta un poquito más devolvértelo, pero que no pasa nada, porque como ya has avanzado tanto, pues lo que te mande ya todo corregido, pues trabajarás sobre eso para mejorarlo de cara a la siguiente entrega, ¿vale? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Con todo lo que avances y lo mandes en la primera entrega, el director lo va a revisar, Alejandra ¿vale? pregunta si la defensa es en inglés o en español. Entiendo que La no. defensa es en castellano, seas de inglés, de francés, ¿vale? En castellano. Per- Perdón, Eva, es que no sabía Sí. que tenía el micro abierto, ¿eh? En ningún momento se me hubiera ocurrido decir ese tipo de comentario Ay, en nada, no te público de que ya lo preocupes, no te habías dicho. preocupes. Vale, vale, Perdóname perfecto, mil aclarado, no te veces y preocupes. disculpa No también es a tanto que Rosa que pidas estaba perdón a hablando y Eva, puede pero quizá comentar todo lo deberías que quiera. disculparte conmigo. Ha sido Nada, una nada, falta no de te respeto. preocupes. Venga, no pasa Y Perdóname, una nada. Rosa, última cosa, perdóname. falta todavía una de mis preguntas por responder, Vale, ¿vale? Que perdóname, aquellos me que disculpo queremos y te dejo, adelantar ¿vale, los Rosa? plazos de la oposición. Sí, Un que digo que momentito. aquellos que queremos adelantar los plazos de la oposición, por el tema de la oposición, que Sí. cómo habría que hacer este trámite, porque mi mentora, que se lo he preguntado, no termina de darme una respuesta. Mira, para poder adelantar los trámites es que tu trabajo esté terminado y autorizado por el director. Hasta que esto no ocurra, no se pueden adelantar trámites, ¿vale? Entonces, Claro, en tu pero si yo las caso, tutorías con esta persona, según los plazos que se indican ahora mismo en el aula virtual, son en enero, quiero decir, es imposible que yo adelante los plazos. no, 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 vamos a ver, vamos a ver. Si tú quieres adelantar ahora el trabajo y lo vas a hacer, imagínate, te vas a poner en el verano y terminas el trabajo, lo terminas de manera autónoma. Cuando tú hagas la primera entrega, en septiembre, la primera entrega está planteada para octubre. Tú puedes adelantar esa entrega, no tienes por qué esperar al día de la entrega. La puedes adelantar y decirle a tu director o directora, oye, mira, es que quiero presentarme a posiciones, tal, tal, lo que sea, ¿no? Y el director va a adelantar la corrección. ¿Vale? O sea, por esa parte no hay problema. Pero hasta que tú no tengas terminado el trabajo y esté autorizado por el director, no se pueden adelantar, pues, por ejemplo, la defensa. Es decir, para poder defender tiene que estar, evidentemente, el trabajo terminado y autorizado a defensa por parte de tu director o directora. Tú puedes adelantar los plazos. Una vez que inicie la asignatura en el segundo cuatrimestre, tú la primera entrega la puedes entregar si empieza el 7 de septiembre, que a lo mejor igual incluso he acertado el día, no lo sé, pero si empieza el 7 de septiembre, tú puedes hacer la primera entrega el 12 de septiembre, ¿vale? Y avisar a tu director de que la has hecho y de que te la revise. Te la revisa, te la corrige y puedes seguir trabajando mejorándolo. Que la segunda entrega era en noviembre, tú la puedes entregar en octubre. O sea, por esa parte no hay problema, ¿vale? O sea, no os preocupéis por eso, que si alguien tiene una necesidad de adelantar, evidentemente el esfuerzo corre de vuestra parte. Quiero decir que podemos adelantar si vosotros adelantáis el trabajo y termináis antes el trabajo. Si no, de otra manera, pues no podría ser, ¿vale?
Aquí, Antonio, perdona Eva, Antonio, si ya se te aceptó la propuesta, aunque se te haya comentado que tienes que hacer modificaciones en el título, no tienes que volverlo a enviar. Simplemente sí, tú fíjate en el ejemplo, ¿vale? Haz las modificaciones en el título. La propuesta estaba bien planteada, al final es el título lo que te estoy diciendo que cambies para seguir las indicaciones, ¿vale? Pero ya tú puedes avanzar en todo lo que te ha comentado Eva hoy en el taller, independientemente de que el título esté mejor o peor, ¿vale? Porque al final yo vi que estaba enfocándose en un curso, en unos contenidos, metodología y demás. Lo único que el título ahora mismo no recuerdo, pero no estaría del todo bien planteado, es simplemente eso, ¿vale? eso es. Sí, Ana María, la sesión se está grabando. No sé si queda algo más, si queréis dejamos lo de la evaluación, la que compañera que tiene dudas para el final, ¿vale? Alexandra está Alejandra, insistiendo desde antes en las prácticas y el TFE. vale, O sea, aquí ¿puedes aclaro explicarle una que son cosa, y cosas aparece en independientes? la documentación del aula, ¿vale? Tenéis un documento específico en el aula que ya vimos en el taller cero, que es aspectos a tener en cuenta en la elaboración del TFE y que está en el apartado de documentación en el que se indica que prácticas y TFE son asignaturas independientes, ¿vale? Es decir, tú puedes poner en práctica si el tutor de centro te permite poner en práctica y demás. Pero las memorias de las prácticas y el TFE son diferentes. No podemos presentar lo mismo en la memoria de prácticas y en el TFE, ¿vale? Esto que quede claro, porque son dos asignaturas independientes y el TFE tiene que ser original e inédito. Es decir, no podemos presentar en el TFE algo que ya hayamos presentado en la memoria de prácticas, ¿vale? Entonces, que nuestro tutor de prácticas nos permite, oye, mira, pues que yo he diseñado esta actividad para el TFE, ¿me permites que la ponga en práctica? ¿Y te permiten? Pues perfecto. ¿Vale? Lo mismo que tampoco podemos llevarnos al TFE resultados que hayamos obtenido en las prácticas. Nuestro TFE no es un trabajo de investigación, solamente es un diseño, ¿vale? Entonces, podemos aprender y podemos mejorar. Incluso le podemos preguntar a nuestro tutor de centro si es que se presta a ello, que nos diga si considera que el TFE o esa propuesta que estamos diseñando le parece bien, ¿vale? O sea, aquí podéis, pero las asignaturas son diferentes y no se puede, es lo único que tenéis que tener presente. No se puede Alessandra, presentar lo mismo, ¿vale? Alejandra, perdona, no se puede presentar lo mismo y es que realmente quieres aplicarlo, pero no tiene ningún sentido, o sea, no es una investigación lo que vas a hacer, es Eso simplemente es. una situación de aprendizaje, una unidad didáctica o una unidad de trabajo en el contexto de una programación didáctica. No te van, o sea, no tiene, de hecho, sigue la plantilla, no tienes que incluir los resultados de haberlo aplicado, si te salió bien, si te salió mal. Eso déjalo para una investigación que tú quieras más adelante, pero para aquí no te lo pedimos y es contraproducente porque al final vas a estar añadiendo cosas que pueden confundir al tribunal y puede hacer que tu trabajo tenga una valoración menor de la que se debería de llevar. Añade, o sea, simplemente ciñete a la plantilla y rellena eso, ¿vale? No añadas. Sí, o sea, lo que tenéis que ser conscientes es que lo que os pedimos es un diseño, nada más, ¿vale? No hay que ponerlo en práctica, no es un trabajo de investigación, ni obtener resultados, ni encuestas, ni nada a los estudiantes, ¿vale? Sí, Alejandra, puedes, o sea, de hecho, el proyecto transversal puedes ampliarlo, modificar, o sea, y partir de esa idea y continuar trabajando en ello, porque al final el proyecto transversal es una actividad y aquí tienes que desarrollar de manera completa esa unidad de trabajo, situación de aprendizaje, lo que quiera que estés desarrollando, ¿no, Eva? Sí, sí. Eso lo hemos comentado antes, ¿vale? Que el proyecto os puede servir de base y el TCE puede ampliar ese proyecto, ¿vale? O sea que por esa parte no hay problema. No copiemos y peguemos, que tampoco entraría dentro de la lógica por lo que he comentado antes. La contextualización que presentéis en el proyecto es mínima para lo que luego tenéis que presentar en el TCE, ¿vale? O sea que, sin más, esto es de lógica, ¿eh? ¿Habrá alguien en la biblioteca para solicitar libros de préstamo durante julio y agosto? No sé a qué te refieres, Yolanda. Sí, Eh, supongo que si quiere algún material se puede solicitar, a lo mejor yo que sé, un artículo o demás, En puede julio sí, yo solicitarlo creo en que la sí, que no hay biblioteca. ningún problema, porque Sí. la parte de administración En agosto trabajamos ya no en sé, julio y en pero agosto, no lo sé, pero yo creo en que julio podría sí. ser. De todas maneras, son 6 referencias en total, las que tienes que utilizar, Yolanda. Piensa que no te compliques demasiado, hay gran cantidad de información en abierto. Si es algo muy particular lo que quieres, pues sí puedes solicitarlo, no te digo yo que no, pero que hay gran cantidad de información en abierto, de artículos con revisión por pares.
y en principio no te tiene por qué hacer falta algo pues, como muy rebuscado, ¿vale? Así que tampoco te compliques más de la cuenta. No, Miriam, no os preocupéis que cuando llegue el momento os explicaremos, ¿vale? Pero tenéis un predepósito, un depósito y la defensa. O sea, no os preocupéis, no es lo mismo, ¿vale? Para que podáis ir a defensa tenéis que depositar oficialmente. El predepósito es una entrega previa para que el director revise que vuestro trabajo está totalmente cerrado y que podéis depositar oficialmente, ¿vale? Pero no os preocupéis que cuando llegue el momento, ya en el segundo cuatrimestre, os explicaremos este procedimiento. Sí, no pasa Eva, nada, Alejandra, ¿eh? Si 6 es el mínimo que os pedimos, podéis utilizar 15, es decir, no vamos a penalizar porque hagáis esa búsqueda bibliográfica para vuestro trabajo. O sea, pueden ser 12, 15, 20, pero os pedimos un mínimo de 6, ¿vale? Al menos ese mínimo. Eva, con respecto al marco legislativo, donde tú pones toda la legislación, tanto estatal como autonómica, que vas a utilizar, allí la bibliografía, si la juntas al final, realmente, ¿cómo la nombras en el marco legislativo con el APA? Pues tenéis en el aula, tenéis cómo nombrar legislación, ¿vale? O sea, cuando vosotros vais al aula, tenéis en la fase, creo que está también en la fase 2, pincháis en normativa APA y ahí tenéis un documento escrito y ahí os aparecen ejemplos de cómo citar legislación y además tenéis un vídeo, ¿vale? Que también se os explica cómo citar la legislación con normativa APA, Vale, o tanto sea, en la cita del cuerpo vale. del trabajo como en la referencia, ¿vale? O sea, en el Mira, os marco pone el enlace. legislativo también se puede citar, igual que, por ejemplo, en la metodología vas haciendo referencia A un a esas autor, sí, a un artículo, lo que exactamente a sea. un autor, me generaba dudas en el marco legislativo cómo era la manera de hacerlo, que Sí, si pues había mira, te ha alguna. puesto Rosa el Vale, enlace gracias, a Rosa. las normas APA de UNIR y te pone que la legislación está abajo del todo, ¿vale? Cómo citarla y cómo referenciarla, ¿vale? Porque una cosa es la cita en el texto y otra cosa es la referencia al final del trabajo. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Todo aclarado? ¿Todo ok? Perfecto. Muy bien, Inma. Perfecto. No sé si había alguna duda de alguien que haya quedado del tema de la evaluación. Sí, a mí, Eva, que antes no lo llegaba a entender, era por si me podías dar una pincelada, si es posible, y si no, no me gustaría ¿Te refieres a la interrumpir ni evaluación? molestar. Nada, no te Sí, que no preocupes. llego a entender la general y la específica de las actividades, ¿sabes? Bueno, Constanza, no sé si aquí quieres explicarle tú, es decir, vosotros tenéis que plantear en el apartado de evaluación, Si quieres, eh, Eva, lo ten- explico yo. sí, sí, Vale, a ver, de manera rápida, ¿vale? Tú lo que tienes que plantear es una evaluación de forma genérica para la programación didáctica que vas a hacer, en donde vas a hablar sobre cómo vas a, de manera genérica, ¿vale? Cómo vas a evaluar de forma inicial, continua y final, cuáles van a ser los agentes evaluadores en diferentes momentos del curso. Cómo vas a plantear tú una heteroevaluación, cómo vas a plantear procesos de coevaluación y de autoevaluación por parte del estudiante. Eso para el curso, ¿no? Pues yo qué sé. Esto para la compañera que decía que no hablábamos de FP. Estoy hablando a lo largo del módulo X de formación profesional, la que sea, vamos a trabajar, vamos a, yo qué sé, de manera inicial vamos a realizar, yo qué sé, la recogida de preguntas, o sea, de información acerca de los conceptos previos que tienen los estudiantes sobre X temática. A lo largo del curso recogeremos diferentes tipos de evidencia, de la que manera que sea, ¿vale? Todo esto de manera genérica para el curso. Ya te digo, los diferentes momentos, diferentes agentes que interactúan, puedes incluir las evidencias que vas a recoger a lo largo del curso y cómo las vas a analizar de forma general. Y después, de manera concreta, vas a hacer lo mismo, pero para la unidad de trabajo y la situación de aprendizaje que vas a desarrollar. Aquí vas a entrar más en detalle. ¿Por qué? Porque eso se tiene que correlacionar con las actividades que tú propones. Entonces, aquí vas a concretar cuáles van a ser las evidencias concretas, vas a incluir cuáles son los criterios de evaluación, vas a desarrollar a partir de esos criterios de evaluación unos indicadores de logro, vinculándolos con los saberes básicos o los contenidos
que, que, que vas a trabajar dentro de esa situación de aprendizaje, ¿vale? Tienes lo mismo, pero es con un nivel mayor de detalle. Pero incluirás también evidencias, incluirás instrumentos. Sí que es verdad que lo que comentaba Eva, vas a incluir los instrumentos de evaluación, vas a incluir las rúbricas, escalas de rango, listas de cotejo que tú desarrolles. No las de todo el curso, no lo que te dije antes, sino ahora las de la unidad de trabajo, la situación de aprendizaje. No, no sé si más o menos me he explicado. Sí, o Es sea, una, yo más o menos entiendo que, pues, o sea, en el proyecto me genera dudas que si yo en el proyecto ya estoy trabajando de unos contenidos, cómo los voy a trabajar de inicial, desarrollo y final, cómo luego a grande escala hago ese otra vez inicial, desarrollo y final. Pues sí, porque, por pero que ejemplo, eso en lugar de... simplemente es, o sea, quiere decir que es la contextualización anual para que tú ya te enfoques, como decía antes, ¿no? En pensar en grande, o sea, que no hace falta que le deis tanto detalle, que con que Claro, pongáis solamente que se va a llevar a cabo una evaluación a lo largo del curso con un carácter inicial, intermedio y final, y que se van a utilizar diferentes instrumentos para evaluar las diferentes, o sea, es una redacción simple para que nosotros veamos que estás ya poniéndote en marcha en lo que sería una programación anual. O sea, no os volváis locos con esa parte general, porque al final es lo mismo. O sea, es claro. lo mismo a nivel anual y luego a nivel de cada unidad de trabajo, cada situación de aprendizaje, pero mucho más concreto con esos contenidos. O sea, no os volváis locos con estos, ¿vale? Sea, allí dices a grande escala como que evalúas pues la práctica con unas actividades generales que se trabajan, la teoría con un examen escrito y lo social con también dentro de las actividades se evalúan esa parte social. Sí, podría ser. Si al Sí, final. lo único, bueno, recuerda la DUA también para recoger diferentes tipos, Sí. o sea, plantear Ujú, diferentes tipos de evidencias y demás en diferentes ujú. formatos y ya está. Pero es, o sea, es hablar de En forma grandes general para el escalas, curso, ¿no? ¿eh? Sí, Como resumiendo de que tú ya en los contenidos vas a hacer actividades que vas a evaluar y en base a esa evaluación, pues tú le darás un porcentaje a la general, ¿no? sí, pero bueno, estamos hablando, o sea, por una parte. Estamos hablando de la descripción, ¿vale? Y por otra parte de los criterios de calificación. Son cosas distintas. De todas maneras, Marta, si quieres, lo quieres enmarcar, bueno, da igual en FP o en bachillerato, pero hay gran cantidad de programaciones didácticas, te lo digo, en internet, de centros reales, en donde puedes ver cómo describen de forma genérica este apartado de la evaluación. Entonces lo puedes coger de inspiración. Vale, genial, lo haré. Si no lo encuentras, si, no sé si, cuál es tu caso, ¿vale? Pero si no lo encuentras de la F, del módulo, de la FP concreta o de, busca de otras materias, que al final es lo que te importa es la manera de redactarlo, ¿vale? Vale, Y no ya como después un lo adaptas tú ejemplo a lo tuyo. general. Vale, Busca programaciones didácticas vale, para lo que sea y ya te digo, y sí que hay y puedes verlo. vale. De Quizás más. sí me Preguntaban quede más claro también cuando lo vea. preguntaban también por la parte de la evaluación en FP, pues lo mismo, sí puede que Sí, no haya indicadores de logro y que se quede solamente en el criterio de claro. evaluación, ¿vale? O sea que Es por esa ver- parte. Sí, sí, pues ya está. O sea, no se hace y punto. Cuando vayamos trabajando cada uno en su tema, siguiendo las instrucciones, las concretas, las iremos resolviendo con... Exacto, Alejandra. Las irás resolviendo con... Ahora es para comenzar a trabajar. Ya, por ejemplo, ese matiz de si tienes que desarrollar indicadores de logro, pues Miguel, como dice, si es tan concreto, pues no hace falta, no hace falta. Tampoco hay que en el transversal. En el proyecto, sí, no sé, Ah, bueno, pues vale. Eso dependerá habla también según. con con tus profesores de las asignaturas, porque nosotros te lo podemos decir, pero claro, después cada uno depende, yo no sé cómo lo trabajan diseño curricular concretamente en tu especialidad. Si hacen hincapié en eso, pues Sí, vale, a le preguntas a Estefanía, ¿no? Estefanía. Eso es. Vale, ¿alguna cosita más? Buenos días a todos y a todas. Y bueno, lo dicho, subimos la presentación al aula, la grabación también queda en el aula de TFE. Y pues eso, esperamos vuestras propuestas para poder ir respondiendo y el que quiera empezar a trabajar, pues pueda hacerlo, ¿vale? Venga, muchas gracias a Perfecto. Buen vosotros. día, chao. Chao.